A ver ¿Cómo les va? A ver cómo lo vemos. ¿Cómo está Fernández Blanco? Mira, Ahí está. ¿viste? Hoy está como lo veo como más... Le traje una corbata para ver si le podía empatar. Mirá, me encogieron, no, me encogieron. Estamos en la misma banda todos, Estamos ¿no? Estamos en el tono. Estamos en el tono, estamos en el tono. Estamos en el tono de los azules. Qué buen programa, Pablo, Muchísimas gracias. La verdad que con mucha información y varios temas. Nosotros, por supuesto, comenzamos con el juicio del año, por lo menos hasta acá. Ya se viene la última audiencia mañana, el día en que se cumplen los 3 años del crimen de Fernando Báez Sosa y, por supuesto, después economía, política. El momento Laura y Marco, que están buenísimos el de hoy. Tenemos una sección que es este momento, que es Cherrutilandia, el mágico mundo de Gabriela. De Gabriela Cerruti, obviamente. Sí, Tiene claro. un mágico mundo y vamos a mostrar su mundo, ¿no? La realidad paralela en la que vive, es como un parque de diversiones donde vamos a ir mostrando sus cosas. Es imperdible, así que tenés que mirarlo, Es Pablo. interesante, lo voy a ver y además, Sí. bueno, me imagino que es un televidente caracterizado el presidente Alberto Fernández de ese espacio porque también tiene una mirada, un sentir similar al de su portavoz. Y después, O por eso, al revés, ¿no? Su portavoz tiene... Exacto. Expresa esta realidad paralela de Alberto. Claro. Y vamos a anclar el mundo de Cerrutilandia al riesgo de gobernar por decreto, que ese es otro momento también que, atención, muchos dicen que se puede venir. Gobernar por decreto, pero después lo vamos a analizar. Qué inconsistente, ¿no? A propósito de lo que dijo hoy Jorge Capitanich. Es justamente, una locura. Sí. Bueno, ¿Se y los puede? testimonios de... Sí. A mí me impactó, Pablo, bueno, lo trataste durante tu programa y vamos a tratar muchas más cosas aquí sobre el juicio de Báez Sosa, que es los padres, ¿no? La victimización de los padres de los acusados, de los rugbyers. Me impactó... Coincido en este punto con Fernando Burlando de que estrategia poco inteligente, ¿no? Porque vimos cero empatía con respecto a la víctima, a los papás de Fernando. Fueron a hablar de ellos, de sus problemas. Y además, me parece, Pablo, para dejarte también libre que vayas a seguirnos a nosotros, pero desde otro lugar, si podés, si querés, si tenés ganas, Claro. es que los argumentos fueron poco sólidos. Es como si la estrategia de la defensa, encabezada por el abogado Tomei, no tuviese más recursos que alguna declaración espasmódica, sin demasiados argumentos para demostrar su supuesta inocencia. Entonces me parece que ahí se quedó corto. Veremos si se prueba la premeditación. Ahora está Eduardo Jerome, que es un abogado muy experto en estos temas. El concurso de todas las personas en esta correspondencia criminal o lo que se llama la coautoría funcional y la alevosía. Para mí ahí está determinado un poco lo que va a pasar en el 31. Bueno, ¿no? Hugo, con respecto a eso, exactamente, con respecto a eso que acaban de mencionar, hay que aclarar algo. Mañana puede, no estoy diciendo que ocurra, pero puede llegar a ocurrir que haya una pirotecnia importante porque mañana es la última audiencia. Eso por un lado. Y en segundo término, o Tomei es un genio de esto o realmente la estrategia es absolutamente desconcertante. Tenemos que esperar para determinarlo, insisto, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que están planteando ustedes y también con respecto a la opinión de los papás, de los padres de los acusados, que no termina de ser consistente, no se termina de entender a qué apunta o si eventualmente les puede llegar a servir de algo. En la Argentina nadie se hace cargo de nada, Pablo, inclusive en un crimen tan atroz, ¿no? Con imágenes. Nadie se hace cargo de nada, todos son víctimas y creo que los padres de los acusados lo mostraron en su máxima expresión. Es lo que están tratando están tratando de ubicarse en ese lugar. En ese lugar. Claramente. Pablo, muchas gracias Un placer por compartir. Me quedo con ustedes. Hasta mañana. De acá nos vamos a Carola Suárez, que está en Dolores, con información de último minuto. Carola. Para todos, bueno, y yo creo que la sorpresa del día fue la visita, la extensa visita del abogado defensor Hugo Tomei, que recordemos que llegó a las 4:30 de la tarde al penal de Dolores. ¿Para qué? Bueno, es la gran incógnita. Nosotros de hecho se lo preguntamos, estuvo 2 horas y cuarto dentro del penal de Dolores hablando con sus defendidos y le preguntamos, bueno, a ver, ¿cuál es la posibilidad? ¿Existe la posibilidad de que en el día de mañana los otros 5 imputados declaren como lo hizo en el día de hoy Ciro Pertossi, en el día de ayer Máximo Thompson y el jueves de la semana pasada lo hizo también Luciano Pertossi? Muy escueto como es habitual verlo al abogado entonces Hugo Tomei, y si les parece compartimos las breves palabras que dijo hoy en el penal de Dolores. Claro que sí.
Estuve reunido, lo que hablamos forma parte del secreto profesional, es confidencial. Mañana seguirá la audiencia, así que bueno, nos estaremos viendo mañana. Hasta luego. Bueno, gracias. ¿Qué podemos esperar para mañana, Carola? Bueno, a ver, no sé si ustedes escucharon y prestaron atención cuando él dice esperaremos mañana y después la audiencia. ¿Se puede haber tratado de un simple error? ¿O se puede haber tratado de las declaraciones? Porque, a ver, ¿por qué él fue hoy y estuvo tanto tiempo reunido? Si bien es cierto, son las personas a las cuales él defiende, si bien es cierto también que mañana, atención con esto, es la última posibilidad que el resto de los acusados tiene de poder declarar. Esto 23 es y 24 de enero. Carola, lo que estás diciendo. Mañana es la última oportunidad que tienen los acusados de declarar. Importante porque puede suceder, bueno, algún quiebre, algo inesperado, algo por fuera. Bueno, hoy algunos de los acusados cuando vieron a sus padres se quebraron y lloraron, ¿no? Algo tal vez puede pasar ahí, por fuera del libreto y por fuera de la estrategia. Sí, a diferencia de hoy, por ejemplo, y en el día de ayer recordemos que declaró la mamá de Máximo Thompson, posterior a esa declaración que fue muy breve, es cuando Máximo Thompson se quiebra él también y decide declarar. Hoy también declararon algunos papás, Mauro Pertossi, después la mamá de Matías Benicelli. Después de eso también fue que, antes de eso fue que Ciro Pertossi decide declarar. Una declaración igual, la verdad, que fue muy escueta, a diferencia de la que hizo Máximo Thompson en el día de ayer, pero también, a ver, no dijeron algo que pueda llegar a cambiar o a virar lo que tiene que ver con las pruebas, la investigación y demás. Por eso también es muy importante remarcar qué es lo que pueden llegar a decir en el día de mañana, salvo que sea o que se autoincriminen, que puede llegar a pasar, porque hasta el momento ninguno, por ejemplo, dijo yo pegué, yo estuve ahí, por ejemplo, lo dijo hoy Ciro Pertossi, yo soy el de remera gris, pero por ejemplo, al revés, se quería exculpar, de él, yo no pegué esa patada. Como que tiró la patada, pero no es la patada exactamente que llega a pegarle a Fernando. Sí, entonces, Carola, a ver si no sé si coincidimos, vos que lo estás viendo ahí, ¿me escuchás ahí, Carola? No, lo que vimos hoy es victimización, intento de zafar, cero empatía con la víctima. Acá la única víctima es Fernando. Todos intentando ser víctimas, ningún registro de lo que hicieron, ningún signo de humanidad. Esto es lo que se vio hoy, ¿no? Empatía, cero empatía. Absolutamente, y me quedo con una frase de la mamá de Fernando, por ejemplo, que cuando salió en el día de hoy sí, a diferencia de ayer, los papás presenciaron toda la declaración de los padres de los acusados, porque ayer recordemos que se empezaron a descomponer precisamente Graciela, cuando arranca a hablar la mamá de Máximo Thompson. Ella se descompensa y la tienen que sacar. La imagen fue terrible, lo compartimos en el día de ayer. Hoy, en cambio, decidieron quedarse, quizás estuvieron un poquito más empoderados y se pudieron quedar. Y ellos decían, cuando salieron, decían, la única víctima acá es mi hijo Fernando. Es que es así. Haciendo alusión a esto que vos mencionás, Laura, digo, no, a ver, por más que ustedes digan, mi hijo juntó la plata, que lo mencionaron muchos padres, para viajar a Villa Gesell, eran buenos chicos y demás, no hay víctima adentro de esta sala. Además la contando lo que ellos sufrieron, ¿no? A mí. Digo, Carola, contando lo que ellos sufrieron, se la pasaron contando cómo fueron hostigados, lo que sufrieron. Realmente lo único que revelan, es falta de humanidad. Tal vez por eso generaron hijos de estas características, ¿no? Sí, y de hecho sumo un comentario más que ahora me viene a la mente, que por ejemplo Graciela dijo, yo prefiero tenerlos lejos. Ya no quiero ni siquiera que me pidan disculpas. No me interesa. Igual fue una actitud que ningún padre tomó. Atención con esto. El único que lo hizo, no sé si recuerdan, en el día de ayer, Juan Pedro Guarino, que no pertenece al grupo de los imputados, pero sí estuvo allí, presenció la golpiza, él decidió apartarse y fue la única persona que en esa noche estuvo y dijo,
¿puedo decir mis últimas, unas palabras? Cuando terminó la declaración, dijo, les quiero dar mis condolencias a la familia. Hasta intentó acercarles una carta. Bueno, Graciela hoy a la mañana dijo, esa carta nunca me llegó, no importa. El dato en sí es que ella directamente hoy a la mañana dijo, yo los quiero lejos, no quiero ni siquiera que se acerquen. Permitime que sume a Jean Libares, tiene la cronología del día. Aquí tenemos invitados de lujo, por supuesto, el abogado Eduardo Jerome, la psiquiatra Alicia Crosa, Florencia Adorante, que es nuestra criminalista, que está también para conversar y aportar datos fundamentales. Y además con información técnica que es muy necesaria, ¿no? Más allá de la opinión. Pero Jan, contanos algunas claves del día y lo que va a pasar mañana. Buenas noches de nuevo. Hugo, Laura, muy buenas noches para todos. Efectivamente, vamos a repasar lo más importante, como decía Carola Suárez desde Dolores, que sucedió durante esta jornada. Sin dudas, el punto número 1 es Ciro Pertossi y su diálogo. Entre lo más resonante es esa patada no la doy, eso que marcaba Carola. Hay un video de 7 segundos, Hugo, rápidamente lo decimos, y él niega ser esa persona que efectivamente en el video mismo se marca que está la patada, como decía Laura. Algunos se defienden, pero sin argumentos. Punto número 2, la palabra de los padres. En este caso, Mauro Pertossi, padre de Ciro y de Luciano. El textual es, mis hijos no son asesinos, y continúa, son chicos, son adolescentes. Esa es una de las frases que más resonó durante esta mañana, durante esta jornada, en la declaración de uno de los padres. Y el punto 3 es la presentación de la estrategia. Hugo, Laura, y con esto lo dejo para análisis y el debate de todos. Hugo Tomei se aferra al artículo 95 del Código Penal. Él en los alegatos va a decir que tiene los argumentos necesarios para decir aquí ocurrió un homicidio en riña. Y mis imputados son todos autores, porque no se pudo determinar ni siquiera en la autopsia quién fue el que le dio el golpe mortal a Fernando Báez Sosa. En consecuencia, él va obviamente a someterse a la pena, mínimo de 2 años, máximo de 6. ¿Y por qué quería ser puntilloso en este punto? Y los dejo con esto. Mañana a las 11 de la mañana, los imputados cumplirán 3 años de prisión. ¿Qué quiero marcar con esto? Ya habrían cumplido, según lo que pide Tomei y su estrategia, 2 años, es decir, el mínimo más 1 año. ¿Qué quiero marcar con esto? Si se da y el tribunal contempla la hipótesis de Tomei, algunos imputados, sí, por eso lo marco, algunos podrían quedar en libertad el 31 de enero. Eduardo Jerome está con nosotros, le doy la bienvenida y le pregunto, ¿es posible probar la premeditación, la alevosía y el concurso de las personas, ¿no? La responsabilidad compartida o la coautoría funcional en este crimen? Bueno, hay 2 aspectos. Los dos, tanto la premeditación así de varias personas como la alevosía, tienen una característica común, que es agravar el delito. No es un homicidio simple, sino pasa a ser agravado. La premeditación se podrá discutir. ¿Por qué? Nos premeditamos para matarlo y a lo mejor yo no puedo creer que nadie se premedite para matarlo. Creo que se premeditaron para pegarle. Pero la alevosía surge en forma inequívoca. Bueno, ayer tuvimos un abogado que decía que no había alevosía, por ejemplo. Bueno, yo respeto las opiniones de los demás, pero ¿qué es la alevosía? Vamos a las partes. La alevosía es matar sobre seguro, matar sin correr riesgos, matar sin que la víctima tenga posibilidad de defenderse. ¿Qué más que 8 personas que estén atacando a alguien que está indefenso en el piso? Imposible, esa persona no se puede defender. Ahí aparece la alevosía. Ahora, ¿por qué la alevosía le alcanza a todos? No le alcanza solamente a los que le pegaron. Incluso a los que estaban tratando de evitar que Fernando sea defendido, los que hacían una suerte de valla. ¿Por qué? Porque en el homicidio hay participación, hay colaboración. Los que colaboran impidiendo que vengan a asistirlo están prestando una colaboración fundamental. ¿Por qué? Porque ¿quién puede decir que si esas personas lo hubieran ido a asistir, hubieran evitado la muerte? Porque podrían haber no evitado la golpiza, pero sí a lo mejor los golpes finales, podrían haber evitado que se muera. O sea, esas personas que hicieron de pantalla para evitar que son tan responsables como los que le pegaron. Esa, claro, es un poco la teoría de Burlando. Quisiera incorporar a Alicia Crosa, la licenciada psiquiatra, la doctora. Sí. No.
quiero aclarar eso, que es un error de interpretación. Sí, a ver. Yo soy psicóloga clínica y forense y trabajé 30 años ininterrumpidos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Bueno, súper indicada entonces para... Salí de la unidad 10 de Melchor Romero jubilada. Ah, bueno, interesante. Bueno, ¿cuál es su mirada, licenciada, entonces, sobre los padres, sobre esta aclaración que quiso hacer hoy uno de los imputados diciendo... Yo no estaba ahí, pero no di esa patada. Su mirada psicológica sobre el día de hoy. Bueno, desde el punto de vista humano realmente es lamentable. Es lamentable que no haya capacidad de compadecimiento, de compadecerse. La capacidad de compadecerse es acompañar al otro en el dolor. Y es una condición humana básica que regula las relaciones interpersonales. Acá lo que está fallando, yo soy psicoanalista también, acá lo que está fallando es la regulación del superyo. ¿El superyo qué es? Es el polo moral de un individuo. Un individuo que se maneja con un superyo muy laxo, muy flojo, bueno, perfectamente puede llegar a cometer un delito y no hacerse cargo del mismo, que es tal cual lo que está pasando. Pero acá lo que me sorprende y me sorprendió poderosamente fue justamente la actitud de los padres. Ustedes saben que, bueno, yo he participado... Los padres fueron a hablar de ellos. Claro, bueno, yo he tenido oportunidad de participar a raíz de las pericias que oportunamente me tocaba hacer, he tenido que ir a los juicios orales. Y yo sé perfectamente bien que a los jueces... lo que se llama el testigo de concepto en realidad es un fastidio, porque en realidad el testigo no aporta la prueba. No aporta la prueba y va a hablar bien del imputado, obviamente. Claro. Pero eso es un recurso defensivo del cual se valió el abogado defensor. Lo que llama poderoso, sí, pero es una acción que se vuelve en contra de él. Porque lo que hicieron los padres hoy se vuelven en contra de sus hijos. Sí, se vuelve en contra y voy a explicar por qué. Porque esos padres son tan padres como los padres de la víctima. Y en ningún momento, como padres, tuvieron la capacidad de acercarse a un acto de compadecimiento respecto de los padres de este chico, ¿no? Fallecido. De manera tal que creo yo que, para decirlo en términos coloquiales, creo que fue una pifiada del defensor. Carola, querías agregar algo, ¿no? Perdón. Sí, que las escuchaba muy atentamente y si les parece, vamos a compartir esto que yo les mencionaba. En relación a lo que ustedes estaban hablando, la victimización que hacen los papás, no solo de ellos mismos, de todo lo que tuvieron que padecer en estos 3 años y demás, sino también victimizan a sus propios hijos. Y si les parece, vamos a compartir lo que dijo Graciela hoy a la mañana, la mamá de Fernando Báez Sosa, cuando salía de aquí de los tribunales de Dolores. Dale. Y solamente se me presenta el momento de todas las cosas vividas a partir de aquel día que recibí la peor noticia. Para mí acá es la única víctima de Fernando. ¿Cómo esperan que sea mañana? A Fernando lo asesinaron de la manera más cruel. Yo solo espero justicia por mi hijo. Se cumple 3 años mañana del asesinato de mi hijo. Graciela. Ayer mañana es un día de mucho dolor para nosotros. Y queremos ese dolor en convertir en ayuda. Y queremos que la gente venga a acompañarnos, porque no es fácil para nosotros la pérdida de nuestro hijo. ¿Alguno de los padres de los imputados se acercó en el marco de estas audiencias, de estas declaraciones, a hablar con ustedes? ¿Les dijeron algo? No, en ningún momento. Igual preferimos estar bien lejos de ellos. ¿Qué van a decirnos? Con que nos pida perdón no nos devuelve a nuestro hijo. Qué momento duro, ¿no? Qué momento duro, qué difícil es escuchar a la mamá de Fernando. Y otro, si me permitís, otro sí digo a lo que dije, ¿no? Justamente eso. Que claro, no, exacto. Otro sí digo a lo que dije, justamente. O sea, ellos están hablando de que perdieron el trabajo, perdieron la confianza vecinal, perdieron familiares, perdieron amigos, perdieron relaciones sociales. Esta mujer perdió a su único hijo. Perdió a su único hijo y yo me imagino, Hugo, el dolor, además lo transmitía, ¿no? En su rostro, que debe ser escuchar que las víctimas son los otros, ¿no? Exacto. Es muy difícil. Y vos sabés que hoy hablábamos con el obispo, que mañana celebra una misa en Mar del Plata,
y me permití preguntarle sobre dos palabras clave del cristianismo, ¿no? Que es el perdón, la misericordia. Y el cura dijo algo muy importante. Sí, puede haber perdón, los padres incluso han perdonado, pero no puede haber impunidad. Y dicho esto por el obispo que acompañó a los papás de Fernando de Sosa, demuestra algo que venimos compartiendo, la moral que tiene esta familia, y de algún modo los homenajes que le hicieron, incluso aquí en una capilla, juntando un montón de elementos para donar, hablan de un legado que deja Fernando de Sosa, porque hoy hablamos del presente y vamos a hablar del veredicto y lo vamos a analizar, pero también hay una historia que queda, como recordamos el caso Carrasco, por ejemplo, que terminó con el servicio militar obligatorio, o el caso María Soledad, que desnudó la impunidad. Sí, las lecciones, ¿no? Las lecciones para todos que tiene este caso. Sí, pero me gustaría incorporar a Florencia, a Dorante, nuestra criminalista de la noche, para que hagas una mirada técnica sobre lo que sucedió hoy, las defensas que intenta los acusados y su abogado, bueno, el hecho de que los haya ido a ver hoy a Dolores. ¿Cómo viste todo este día, Florencia? Me parece que cada vez que habla cada uno de estos testigos de concepto también van introduciendo nuevas ideas, como lo hicieron en su momento los imputados con que estaban borrachos, con que ellos dijeron sin signos vitales pero no entendían qué era lo que estaban diciendo también. Van introduciendo ideas de a poco, quizás también como ya gran parte de abogados dijeron son molestos, entre comillas, para los jueces, los testigos de concepto no terminan aportando, pero sí creo que van introduciendo ideas que van intentando un poco robustecer la defensa. Pero muchas personas quizás se preguntan por qué hay abogados que sí hablan de alevosía, hay otros que no. ¿Cuál es la realidad absoluta de todo esto? Y la realidad es que un delito es algo tipificado que dice en un código, una ley, en la Constitución, esto es un delito y merece una pena. Ahora, en todo el medio hay una discusión muy grande. Si no, todos lo juzgaríamos con un manual, con un librito, con un procedimiento y no existiría la defensa, no existiría la querella, no existiríamos los peritos de parte. Me parece que dentro de esta interpretación que podemos hacer de todos los elementos, incluso hasta de las pruebas científicas, no existen verdades absolutas, ni siquiera en las pruebas científicas, son muy pocas las pruebas que son categóricas. Me parece importante no pensar desde el lado jurídico que esto ya está completamente escrito. Quizás sí desde la condena social uno piensa, bueno, perpetua para los 8, por lo menos para 5. ¿Pero hay elementos para que alguno quede libre? Hay elementos según cómo se interpreten. Me parece que el periodo de instrucción ya terminó. El periodo de instrucción es cuando se hicieron todos los peritajes, todas las pruebas. Ahora está el debate oral. Es un debate en el cual se pone sobre la mesa todas las pruebas, todos los testimonios, todo lo que se logró hasta ese momento y hay que convencer un tribunal. El día de mañana yo creo que esta última reunión de Tomei me parece que está armando una estrategia para sentar finalmente a hablar a los acusados y ver de qué forma terminamos de convencer al tribunal de que son buenos chicos, que se arruinaron la vida solos. Difícil, sí, es muy difícil, ¿no? de creer, pero claro, digamos, esa es la estrategia por donde quiere ir. Son chicos que se equivocaron porque estaban alcoholizados, porque estaban asfixiados, no hay manera. Y a cualquiera le puede pasar, ¿no? Cualquiera le puede pasar. Quiero preguntarle una duda que me quedó con Alicia. ¿Te acordás que conversamos, Laura? Porque negó Améndola que existiese un tipo de pericia de parte del Estado en esta causa. Sí, a eso iba a parar ahora, justamente. Claro, que Alicia vos dijiste... Estaba esperando esa intervención para decirlo. Claro, Améndola lo entrevistamos y dijo, no hay ningún tipo de pericia en el informe oficial. Porque se negaron. Está bien, pero aún así, ¿vos no dijiste que también tenía que haber igual una intervención del Estado para dar un semblante? Siempre hay en los primeros momentos. En los momentos pero en este caso no hay. En este caso no. ¿Y qué significa? O pudo haber el ordenamiento de que eso se cumpliera, pero en el momento que vos tenés el entrevistado adelante dice yo no voy a hablar, no voy a colaborar, ¿y cómo le aplicás? Y lo asisten las garantías constitucionales de que él no hable. A mí me ha pasado en alguna que otra oportunidad. Bien. Y precisamente, perdón, Laura, si puedo meter baza, pero no solo es lo que decía la licenciada de que no se negaron al informe, sino que se negaron a la cuestión más primordial que hay en una causa penal, que es, si a mí me están acusando de algo, salgo corriendo a defenderme, a explicar lo que es mi verdad.
y ellos en ningún momento quisieron prestar su declaración. Eso la dice mucho, declaración ¿no? indagatoria es un acto de defensa, no es un acto de acusación. La rechazaron. Tal vez no tenían cómo defenderse. Es una posibilidad. Carola, ¿qué pasa mañana? Contanos algún detalle de lo que conocés y, por supuesto, tal vez volvamos con vos o seguís ahora, por supuesto, trabajando, pero ya con menos convocatoria de nuestra parte, para ir concluyendo tu participación, por favor. Jornada número 13, la última jornada antes de los alegatos. Van a venir a declarar 2 médicos legistas que van a hacer hincapié puntualmente en todos los detalles técnicos de cómo fue, digamos, el intento de poder hacer que Fernando no perdiera la vida, pero bueno, obviamente sabemos que se le hicieron las maniobras de RCP. Bueno, de hecho testificó también esta chica Virginia, acreditada por la Cruz Roja, pero lamentablemente Fernando ya no estaba con signos vitales. Posterior a eso, ya no hay más testigos convocados por ninguna de las partes para que vengan a declarar aquí a los tribunales de Dolores, pero obviamente mucha atención y todas las miradas van a estar puestas hacia si finalmente declaran o no los otros 5 imputados. Y obviamente cabe destacar que es muy importante el día de mañana en cuanto a los homenajes que se van a realizar en muchas partes del país, principalmente acá en la ciudad de Dolores a las 19 horas en el anfiteatro. Y otra vez mencionamos la cadena de oración interreligiosa, así que bueno, a las 19 horas una movilización muy grande. Ya sabemos que aquí en Dolores llegaron familiares mismos de Fernando Báez Sosa, están aquí alojados en algunos hoteles, departamentos y demás, acompañando a los papás, así que mañana va a ser un día muy, muy intenso también aquí en Dolores. Carola, el juicio termina el 31, corregime si no es así, el 31 de este mes. ¿Qué fechas claves vienen de aquí en más? 23 y 24 los alegatos por parte de la defensa, por parte de la querella y también de la fiscalía. Y después ya directamente pasamos directamente al 31 de enero, donde hoy Fabiana Amendola, a quien entrevistamos más temprano, dijo, si no cambia el cronograma, si no hay ningún imponderable, el 31 entonces de enero se va a conocer el veredicto. Carola, muchas gracias. Gracias, Carola. Gran trabajo. ¿Me permiten algo, por favor? Sí, claro, Buenas Alicia. noches, Alicia. La negativa a someterse al psicodiagnóstico es en términos coloquiales una pifiada para mí de parte de la defensa. Porque, bueno, evidentemente el defensor, la estrategia del defensor apuntaba a lograr la no imputabilidad, ¿no es cierto? Bajo ningún punto, apuntaba a eso exclusivamente. Porque a veces, en algunos casos, las pericias psicológicas, lejos de pensar de que pueden comprometer o pueden complicar a un imputado, muchas veces lo auxilia. Porque, ¿qué es lo que pasa? Esto es una riña, no es una riña. Esto es un grupo de chicos que están potenciados por uno, que es el máster, que es el más agresivo de todos. Máximo Thompson. Claro, el que tiene la capacidad ¿De convocar? De convocar al resto de la gente que no tiene la misma potenciación agresiva. Y eso es a ver, Alicia, le voy a hacer una comparación, tal vez no es, pero si hablamos de una secta, ¿no? Donde hay un líder que lo lleva a hacer determinada cosa, ¿no? Funciona más o menos así. ¿Es algo así? Funciona más o menos de esa manera. Lo cual no manera. le quita responsabilidad a los miembros, ¿no? Con rasgos identitarios pero que también. les pueden, de algún modo, por decirlo coloquialmente, comer la cabeza, ¿no? Pero los hubiese ayudado seguramente, porque a través de los psicodiagnósticos específicos que se hacían, o se podrían haber hecho a cada quien de estos chicos, de estos imputados, bueno, se podría haber determinado la estructura psicológica de cada uno de ellos, de manera tal de poder trabajar la posibilidad de considerar de que fueron inducidos, llevados, ¿no es cierto?, o potenciados en todo caso por uno que es el responsable, ¿no? El responsable más importante, que es el autor de la ¿Y el pacto patada. de silencio que mantuvieron, ¿es posible dentro de esta idea que usted plantea? A mí me llama poderosamente la atención. Son 3 años, es mucho tiempo. A mí me ha llamado poderosamente la atención la incapacidad de respuesta, de reacción, que se corrobora hoy con la presencia de los padres, ¿no? ¿Y cómo se explica entonces? Porque los padres también de algún modo tienen un pacto de silencio.
porque conocen ese grupo y esto que usted dice, hay un líder o hay un par de líderes y los demás acompañan. Y esos padres, ¿cómo es? No, si sus hijos pudieran recibir una pena menor, ¿no se quiebran? ¿No hablan? Eso es lo llamativo. O esto es una pifiada total del armado de la estructura defensiva, o realmente estamos frente a qué? A 8 bestias, ¿no es cierto? De alguna manera amparado por la actitud de los familiares. ¿Usted ve rasgos identitarios similares en ellos? ¿Perdón? No entiendo. Rasgos identitarios, esto que en antropología social se analiza como la configuración de identidad con determinadas maneras de comportarse, con identificación entre ellos. Y es muy posible. No hemos podido conocer esos detalles porque no hemos escuchado a los peritos, que no los hubo. De manera tal que desconocemos realmente, pero que acá hay una potenciación a partir de alguien que dirige el grupo, eso es muy cierto. Licenciada, el doctor Jerome quiere decir algo. Sí, que hay un detalle referente a los padres, referente fundamentalmente a la conducta previa de estos chicos, que durante mucho tiempo protagonizaron hechos similares. Claro. Exactamente. Se peleaban a la salida de los boliches, golpeaban. Eran a tal punto que cuando le preguntaron a una vecina de uno de ellos ayer qué les parecía este chico, creo que era uno de los Pertossi, dijo, es un HDP. Sí, o sea, una vecina dijo que habían desnudado a una chica en la calle. Hoy fue las cosas más terribles que podían haber hecho. Que les habían robado una moto. ¿Qué pasaba en situaciones previas con esos hijos, con esos padres, etcétera? ¿No? Y como se habló inclusive de la posibilidad de un homicidio en riña, esto hay que descartarlo por completo, porque esto no solo no fue una riña, sino que para que haya un homicidio en riña, ¿cuándo se da esa figura penal? Cuando no consta quiénes son los que hicieron los golpes que causaron finalmente las lesiones o la muerte. Y acá consta perfectamente quiénes fueron. Acá consta absolutamente todo, porque no solo fueron por testimonio, sino que fueron por pericias de tipo sobre sangre, ADN y sobre filmaciones, o sea que está absolutamente completa la prueba. Y realmente pensar en un homicidio en riña es atentar contra el derecho penal, porque además la pena de este delito hasta sería Ahora, doctor, mínima. el fiscal general de Dolores dijo en algún momento la fiscalía no está obligada a acusar a todos por igual. No, nos vamos a atener a un juicio justo, no a un juicio ejemplar. Por supuesto. Creo yo que así debe ser. Creo que cada uno debe tener la función y el castigo por lo que hizo, no por lo que hicieron los otros. Pero hay que partir de una base, que si yo estoy pegando y el otro pega más que yo, y yo admito y asiento con que se estemos pegando todos, yo estoy asintiendo el resultado final. Correcto. Yo estoy admitiendo que se le puede matar, admitiendo que esto... En ese caso es una participación. Es una participación necesaria. Totalmente. Y hay que decirlo para que la gente lo sepa. ¿Florencia? La misma pena del autor la tiene el que participa en forma necesaria. A mí me gustaría, ahora lo escuchamos a Florencia, Hugo, leer un tuit de Burlando, donde Burlando dice que cuando se mata, cuando no se tiene escrúpulos para matar, no se tiene escrúpulos para mentir, y muestra una foto de los rugbyers comiendo como si nada hubiera sucedido después del asesinato. Lo buscamos y ahí está, ¿no? Ahí está. Quien mata sin escrúpulos puede... A ver, acércamele un poquito. Quien mata sin escrúpulos puede mentir sin escrúpulos. Les recuerdo que ustedes a Fernando lo amenazaron, lo emboscaron y lo mataron. Encima, para coronar la noche, se fueron a comer hamburguesas como si nada hubiera sucedido. Parece que matar da hambre. Para vos, ¿cómo pesa esta prueba, Florencia? ¿El decir matar da hambre? No, el hecho de que hayan ido a comer después claro. Quizás la licenciada puede dar más un aporte desde ese lado. Me parece que demuestra, primero, que ellos no fueron a comer porque tenían hambre. Ellos fueron a comer para rondar el lugar, para ver qué era lo que sucedía, para ir a buscar información. Esto está probado. Está probado porque en el momento en el que Blas Sinali dice lo de los signos vitales y reproduce exactamente las palabras de aquella médica que había atendido a Fernando, uno de ellos estaba escuchando esa situación. Uno de ellos fue a averiguar efectivamente, porque ese dato de sin signos vitales no lo podían saber
saber porque no le tomaron la presión carótida en el momento en que lo dejaron tirado en ese lugar. Así que, digamos, hay cuestiones que me parece que demuestran... O sea, vos decís que hay... Incluso hay, bueno, hay una serie en Netflix que está llena de policiales donde hay detectives, que estos son casos reales, que investigan a grandes criminales y que grandes criminales a lo largo de la historia. Y una de las conclusiones, los investigan desde el punto de vista psicológico, es que el criminal vuelve al lugar del hecho, que necesita volver. Vos decís que es algo así, que fue algo así. Sí, ahora en la este está caso, pidiendo pista Alicia, pero después nos va a contestar. Sí, me parece que la licenciada va a ir por el lado de que hay gente que tiene un tipo de trastorno de la personalidad, algún tipo de enfermedad mental que va a buscar un trofeo, cuestiones de ir y como regodearse otra vez de lo que sucedió. A mí me da la sensación de que estos chicos son completamente neurotípicos, que entienden lo que sucedió y que fueron a buscar información. Pero no solo eso, está el hecho también de querer imputar a un inocente, nos estamos olvidando de ese detalle. Sí. De inmediato quisieron imputar a un chico claro, que resultó que el chico no estaba allí, sino que estaba en Zárate. Correcto. Y gracias a que el restaurante donde el chico estaba con su familia había cámaras, porque si no lo que le hubiera costado a esa gente demostrar que el hijo no era responsable. A Florencia le quiero preguntar sobre las pruebas. Ella como criminalista dirá si las pruebas son suficientes o no para la premeditación, para este rol de cada uno a nivel funcional y también para la alevosía. Pero ya Olivares tenía esa información. Sí, porque justamente a lo que se refería Florencia y esa actitud, que la mirada de ella como criminalista que marca es, Lucas Pertossi esa mañana, eso es lo que yo quería reforzar, fue la persona que se acerca al momento, mira, regodea la ambulancia y manda el mensaje al grupo que dice caducó, esa frase que ya tan conocida. Eso es lo que yo quería aportarle. Recién Florencia decía, yo veo esa actitud, esta es mi mirada, ¿sí? De unas personas que no fueron a comer, que fueron a ver qué pasaba y de paso fueron a comer. Bueno, quien manda ese mensaje, lo recordamos porque está en el expediente y en la causa, es Lucas Pertossi. Lucas Pertossi es aquel que averigua, se constata que la médica que estaba ahí dice, murió este joven, y él manda el mensaje al grupo y dice, caducó por Fernando Baezosa. Claro. Florencia, ¿están las pruebas? Sí, y bueno, y también están los mensajes de Blas Sinali que habla de la palabra signos vitales. La premeditación, un poco más me va a poder ayudar el doctor en esto, la premeditación es más difícil de probarla, la premeditación puede ser de un segundo, de un minuto. Yo creo que hay elementos suficientes. De que, perdóname Florencia, de que le hayan hecho así en el cuello, adentro de la disco del Lebric. Es un indicio, ¿No es un indicio? Sí, puede ser un indicio, pero no me parece un indicio fuerte en este sentido. Sí, el hecho de que ellos ya tenían un rol, porque muchas veces dicen, no se puede juzgar lo anterior, las peleas anteriores, como que es insuficiente, no sirve de nada en esta causa. Me parece que es suficiente en el sentido de que no era necesario decir, vos vas a hacer esto, vas a pegarle, vas a agarrar, o vas a formar el cordón humano, o vas a filmar. Claro, Lucas Pertossi siempre tenía la misma función de filmar. Ayrton Violas siempre tenía la misma función de hacer el cerco humano. Digamos, Máximo Townsend siempre tenía la misma función de ir ser el primero que ataca, el más agresivo. Me parece que la premeditación está en el sentido de que ellos ya tenían una organización previa mucho antes de este ataque. Ahora, la premeditación para matar me parece que bueno, tal vez el doctor Jerome puede aportar bueno, la premeditación. Precisamente, quizás la premeditación no sea para matar y quizás a lo mejor ese agravante no tenga incidencia en esta causa, pero el actuar en bloque, como decía, el actuar en bloque, el conocerse a tal punto que no había necesidad ni siquiera de planificar nada. Esto estaba demostrando un accionar de la banda. Y esto hay que decir algo, que es la hazaña. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a encontrar ataques así con saña sin igual cuando hay delincuentes, cuando hay criminales, cuando hay un asalto de un bandido que está asaltando, lo mata, o sea, aunque no corresponda, o le pega. Pero estos chicos se supone que no eran delincuentes. Estos chicos eran gente de la comunidad. No, además la crueldad, ¿no? Cuando uno ve los femicidios, bueno, hay una historia, obviamente, hay una historia en donde no se justifica, se comprende que alguien pueda tener semejante odio porque hay una relación de muchos años desde un punto de vista enfermo, pero acá porque hay un vínculo. Pero tal cual. Pero acá ni siquiera hay un vínculo. Nada, era una persona que acababan de conocer. Salían a cazar o salían a agredir. Sí, Alicia. Yo creo que estos chicos son
lo que se puede llamar los chicos camorreros, que existen en algunos lugares, sobre todo en los pueblos, ¿no? En los pueblos yo soy nacida y criada en un pueblo, así que conozco más o menos cómo funciona, ¿no? Camorreros, toda esta cuestión de la caldera del diablo. Claro. Bueno, entonces son esos chicos camorreros que son esos chicos que se instalan dentro de ciertos grupos sociales, dentro de ciertas localidades, como generando una especie de miedo y de terror alrededor de ellos, como que ellos son superiores al resto de los chicos. Claro. Sí, recordemos que la violencia no se encuadraba nada más dentro de este grupo de los 10 rugbyers o los 8 rugbyers. Al mandar ese mensaje y que el amigo de Blas Sinali le responda, bien ahí amigo, representá bien a Zárate, ¿no? Ya Claro, habla de ahí un está. grupo muchísimo más grande que Tal los cual. rodeaba. Y con un agravante, que ¿por qué llegan a esto? Porque antes nunca le pusieron límites. Exactamente. O sea, vivieron en la impunidad, ya sea porque no se los pusieron en su casa, ya sea porque no se los puso el Estado, que nunca los castigaron cuando rompían a piñas a todo el mundo, cuando pegaban en forma absolutamente inescrupulosa. Entonces, ¿qué pasa? Pensaron que eran impunes. Y hasta puede ser una agresividad aprendida también. Exactamente. Eduardo Jerome, muchas gracias. Florencia también por tu visita. Alisa Crosa, un lujo tenerlas aquí. Gracias. A todos. Pasamos ahora a un momento político. Lo abre justamente Laura en su momento. Entramos, Hugo, a Cerrutilandia. Mira, podría ser una sección, Cerrutilandia. Es el mágico mundo de Gabriela Cerruti. Ustedes saben que Gabriela Cerruti y su jefe, Alberto Fernández, viven en una realidad paralela que vamos a intentar decodificar. Hoy habló la increíble vocera presidencial acerca de la economía y de la potencialidad del país en, obviamente, Cerrutilandia. Y dijo esto, mira. Lo que todos y todas queremos es que continúe este gobierno, porque de lo que estamos seguros es que empezamos a cosechar lo que sembramos, pero el que va a cosechar de verdad lo que sembramos es el gobierno que viene. Con lo cual tampoco podemos ser tan ingenuos, no podemos ser tan autodestructivos, digamos, ¿no? Como modelo de país, como fuerza política, de haber hecho todo esto para terminar regalándoselo a la derecha. Bueno, para terminar de regalarle toda esta maravilla a la derecha, pero Cerrutilandia tiene antecedentes, viene desarrollándose. Vamos a ver algunas otras cosas que sucedían en el mundo de Cerrutilandia, o en Cerrutilandia, mejor dicho, hace unos meses atrás. Lo escuchamos. La consulta con el tema del dólar Qatar. Tras el anuncio hubo una suba del dólar blue, o dólar ilegal, dólar libre, como quiera llamarlo, por la implementación de este dólar tarjeta para poder viajar al exterior. ¿El gobierno tuvo en cuenta este factor, que la gente se vuelca al dólar blue y al dólar ilegal para comprar un poco más barato? Yo no afirmaría, y no sé de dónde saca usted la afirmación de que la gente se vuelca al dólar blue. La verdad es que el dólar blue o ilegal, como usted mismo lo llama, tiene movimiento. Yo el jueves pasado les recordaba que hacía muchas conferencias de prensa que no me preguntaban por el dólar blue porque estaba bajando. Entonces esperan a que suba para preguntarme. El dólar blue sube y baja. Y no es algo que sea en este momento una preocupación del gobierno. Muchas gracias. Bueno, en el mundo real el dólar blue ya está llegando al dólar pampito, ¿no? O al dólar moritán. Estamos llegando a 400. No solo no está bajando, sino que está volando. Hay otros antecedentes de Cerrutilandia que me gustaría mostrarte. Lo vemos, mirá. Pensemos por ahora en la primera parte y en que efectivamente entramos en un proceso de descenso de la inflación, cosa que yo creo que no es un tema de índices, sino que es algo que estamos notando todos los que vamos al supermercado y a hacer las compras, que es que efectivamente hay una desaceleración de precios en el último mes y que por suerte estamos entrando en un contexto de relativa calma y esperemos que de descenso continuo con respecto a la inflación. Vamos a trabajar por ahora con esa hipótesis. Muchas gracias. Obviamente los supermercados donde va Gaby Cerruti son de su mundo, de su mágico mundo. Ahora te voy a mostrar la realidad que vivimos vos y yo cuando vamos al supermercado real. Vamos al país verdadero, al país real. Mirá, empezamos por acá, si me acompaña la producción. El mundo real. Inflación. Repasamos inflación. Inflación 2022, el año pasado,
a un pelín de llegar al 100%. En la Argentina, más de 18 millones de compatriotas son pobres. Estos son datos de la UCA, un 43%, y corresponde al tercer trimestre del 2022. La fuente es el Observatorio de la Deuda Social. Más de 4 millones es indigente en la Argentina real, ¿no? Ya salimos de Cherrutilandia. 4 de cada 10 es pobre. 1 de cada 10 es indigente. Pero tengo más para mostrarte. 11 millones de hogares, tenemos 11 millones de hogares en el país real. 4 millones cobra planes sociales porque es pobre. El dólar está llegando al dólar moritán o dólar pampito, como te guste. 3,78 hoy, está volando, lo tenemos ya a Diego Giacomini para que nos explique por qué y a dónde puede llegar. Somos amigos de los peores del barrio, Maduro, Díaz-Canel, los Ortegas, países de donde la gente huye. De los últimos 20 años, 16 gobernaron los K. Esta es la Argentina real. Y hoy, un varón del conurbano que gobernó décadas, se sumó a Cherrutilandia. Cherrutilandia tiene varios integrantes. Hoy se sumó un varón del conurbano, Mario Ishi. Mira lo que dijo. No está la situación social como la están planteando. Es más, nosotros hemos bajado el 60% de los comedores de José de Paz porque ya no necesitan comedores. Nunca hubo un diciembre tan tranquilo como este. Son mentiras que la gente tiene hambre. No llega a fin de mes, la está peleando. Seguramente que no llega y la está peleando. Pero son mentiras que están muertas de hambre. No le hagan creer al presidente que está todo mal y pegarle todos los días como le pegan en distintos lugares. Ahora, Ishi marca una realidad, Giacomini, porque lo que está diciendo es que hay que terminar con los planes y que esto está afectando porque la gente necesita laburar. Por primera vez se saca el poncho y tal vez se saque parte del disfraz, ¿no? Mira, yo sinceramente lo que diga este político lo tomo con pinzas. Hoy puede decir una cosa, mañana puede decir otra totalmente diferente, siempre persiguiendo su propia conveniencia electoral, seguramente, como huele a través de las encuestas, que eso lo haría quedar mejor, dice algo que en realidad contradice lo que venía diciendo. Pero en realidad lo dijo, perdóname Diego, en el mismo discurso. En el mismo discurso dijo hay que dejar de ser parásitos y después dijo, bueno, en la Argentina no hay hambre. O sea, en un momento estuvo en Cherrutilandia y en otro dijo, no, bueno, acá hay que dejar de ser garroneros. Vos decís que adopta el camaleón, digamos. Bueno, Mira, tal vez tiene la misma confusión que tiene el peronismo en este momento, ¿no? Mira, los problemas económicos que este gobierno deja en herencia al próximo, que no es un fenómeno nuevo. ¿Qué quiero decir? Hace 4 gobiernos que cada gobierno hipoteca el futuro para llegar al 10 de diciembre, primero del 2015, después del 2019, ahora para llegar al 10 de diciembre del 2023, y se acumulan hipotecas, una sobre otra. Ya vienen 3. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo creo que los problemas son tan grandes, los económicos, que el político que le toque, no va a haber mucha diferencia entre si tiene la camiseta de Boca, la camiseta de River, amarillo y azul. Todos más o menos van a hacer cosas parecidas. Y lo más probable, desgraciadamente, que sean insuficientes en relación para lo que el sector privado necesitan o necesitamos que hicieran. Van a estar muy lejos de la realidad de las transformaciones que necesita el sector privado. ¿Dónde está la salida? En este contexto nos planteás que es apocalíptico. Mira, yo no creo que lo que te diga es apocalíptico, perdón, porque en realidad te estoy diciendo que lo más probable es que sigan pasando cosas parecidas a las que vienen sucediendo hace 15 años, 12 años, que si uno le pregunta a un abuelo, te dice, son las que vienen sucediendo hace 40, 50. Bueno, pero digamos, es apocalíptico en el sentido, no sé si apocalíptico, pero pesimista en el sentido de que la Argentina tenía, no sé, en el 83 tenía 6% de pobreza y hoy tiene un 40%, ¿no? Sí, a ver, es realista, no es pesimista, porque, a ver, pensar no nos quiere dar ninguna razón, que la herencia es muy pesada y porque está todo mal, mejor, y de una vez por todas vamos a salir,
realmente es un razonamiento bastante falaz y sin sustancia, ¿no? Entonces, yo como economista, la contribución que hago creo que es ayudar al sector privado para que se defienda de las políticas económicas, para que se anticipe a ellas, para que tome mejores decisiones económicas, financieras y comerciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estaban hablando del dólar, la inflación. Del dólar pampito. Cuando uno mira los fundamentos monetarios, primero y principal, porque tanto el dólar, el tipo de cambio, y la inflación son fenómenos monetarios. O sea, ¿qué hay del otro lado? El poder adquisitivo del peso. A ver, el tipo de cambio es cuántas unidades de pesos necesitas para comprar un dólar. Correcto. La inflación es cómo cada vez necesitas más unidades de pesos para comprar ropa, comida, Diego, hoy, etcétera. Me quiero detener un poquito acá. Hoy estuvo Tetaz más temprano en La Nación Más y dijo algo así como que el peso había perdido un 85% de su valor, ¿no? Que no valía nada y que los 100 pesos que conocemos hoy valen, bueno, el 85% menos. ¿Vos coincidís? Sí, depende de desde cuándo hace la cuenta, pero el peso no tiene ningún valor. Y a ver, es interesante. Digo, no tiene ningún valor frente a los alimentos, frente a una lata de atún, frente a... Está depreciado. Está depreciado, ¿no? Exactamente, y esto es muy interesante, porque es un fenómeno monetario. Entonces, cuando uno mira los fenómenos monetarios, primero y ante todo, uno sabe quién es el responsable. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el monopolio de manejar la cantidad de dinero y regular la política monetaria? El gobierno. El gobierno. O sea, todos los gobiernos, desde que se recuperó el Banco Central y la política monetaria, desde el 2002 a la fecha, fueron haciendo las cosas mal, acumulando errores uno arriba del otro. Claro, el que viene siempre después hace las cosas peor porque viene con la factura de todos los anteriores. Ahora, y esto es muy importante, cuando uno mira los fundamentos monetarios y macroeconómicos, uno tiene que esperar que en la tendencia promedio del 2023-2024, los problemas de tipo de cambio e inflación, dependiendo también qué haga el próximo gobierno, que no lo podemos saber, van a ser más grandes en el 2023-2024, en toda la película, en el promedio de la película, de lo que fueron en 2022 y 2021. ¿Por qué? Porque los fundamentos están mucho peor. Por ejemplo, la variable... Quiero volver sobre esto porque me parece muy interesante y volver para que argumentes lo que estás diciendo. Pero quiero llevarte un minuto, volver un poco al mágico mundo de Cherrutilandia. Bueno. Al 2019. Mirá lo que sucedía en Cherrutilandia en el 2019. Esto es un tuit de Gabriela Cerruti que es del 22 de marzo del 2019. Dice, dólar a 43. En Cherrutilandia había enojo, indignación. Más inflación, más desocupación, más desindustrialización. ¿Sabés qué, Mauricio Macri? Yo estoy caliente. Todos estamos calientes, con vos, con tu gobierno y también con los cómplices que en las redes y los medios hablan de cualquier cosa para tapar el derrumbe. ¿Esto es de ahora o es...? Bueno, les contesto. El tipo de cambio libre, el comportamiento del dólar blue, responde, su comportamiento está explicado en un 97-98% por el comportamiento de las LELIQ y PASES, que son las hijas de las LEVAC, que empezaron con Prat Gay en el 2003, siguieron con Redrado, después siguieron con... Son las que Alberto Fernández les iba a pagar a los jubilados, ¿no? Exactamente. Les aclaro que en el gobierno de Alberto Fernández se pagaron en concepto de intereses casi 6 billones de pesos en concepto de intereses de LELIQ y PASES. Obviamente, como todo buen político, no honró lo que había dicho, sino que hizo todo lo contrario. Ahora, cuando uno mira el comportamiento de las LELIQ y PASES, que son los pasivos monetarios totales, o sea, del Banco Central, es la emisión de verdad, la emisión monetaria... Explica el concepto de PASES. El concepto de PASES es una deuda que tiene el Banco Central que se la coloca a los bancos, que sirve como respaldo de los depósitos de la gente, que son los pasivos que los bancos tienen con la gente. Ahora, cuando vos mirás ese comportamiento, el dólar, concretamente de 3,78, hoy en día está barato en relación como
cómo se vienen comportando y creciendo las LELIQ y PASES que te cuento. Se capitalizan en una tasa efectiva del 107% anual y capitalizan todos los días, cada 7 días y cada 21 días. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos... Y hasta, perdóname, ¿hasta dónde puede llegar este dólar? ¿Hasta dónde puede llegar el blue? Bueno, el dólar blue no tiene techo, el dólar libre no tiene techo. ¿Por qué? Porque depende de este monstruo. Pero no tiene techo, ¿qué significa? ¿Que puede llegar a fines del verano a 600, por ejemplo? No lo sé, no lo puedo saber, porque eso sería mentira y es magia si yo te digo que se puede saber el número. Pero eso es oferta y demanda, decís vos. Pero ahora, miremos las LELIQ y PASES. Las LELIQ y PASES que dije, la inflación depende de las LELIQ y PASES y el tipo de cambio libre depende de las LELIQ y PASES. En los 6 meses de Massa hizo crecer las LELIQ y PASES al 6.1% promedio mensual. Mes tras mes, en 6 meses las hizo crecer eso. Te cuento, con Batakis y con Guzmán, ese numerito de 6.1 en realidad era 4.3. Y el año anterior, en el 2021, es 3.7. Y si Diego, vos mirás... te pongo un puntito acá porque nos tenemos que ir a un corte y ya volvemos. Nos está dando una masterclass Diego Giacomini y te quiero dejar una pregunta para que nos respondas, que es la bola de pesos que está, la deuda en pesos que está acumulando Alberto Fernández. Este gobierno, ¿le explota al próximo gobierno o le explota a este gobierno? Y yo te sumo una. ¿Cuál es el gobierno que puede sacarnos? Yo me digo apocalipsis porque tomo el concepto de Humberto Eco, apocalípticos integrados. ¿Cuál es el que puede sacarnos adelante si es que todos se parecen y ninguno está cambiando el sistema? Ok. ¿Te parece? Bueno, les contesto después. Vamos y volvemos. Se armó un debate interesantísimo. Las cosas que pasan en los cortes. Cintia Houghton, le damos la bienvenida. Flamante incorporación del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Buenas noches. Preside el Consejo Social, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, y lo tenemos a Jorge Forí, el ex canciller de Cambiemos. Bienvenido, En el Jorge. debate que se armó en el corte, lo tenemos que decir, el único que no opinó fue Jorge Forí. Yo creo que sí, porque me parece que dijo a ver... Pero lo hizo de manera tan diplomática. Vamos a resumir un poco, ¿no? Dale, bueno, Cintia Houghton está integrada al proyecto de Horacio Rodríguez Larreta. Como sabemos, Diego Giacomini lo definimos como un libertario. Yo soy un liberal radical. Un liberal radical. Es más, va a salir mi libro este año, Liberalismo por el siglo XXI. Bueno, bien. No hay que confundir, radical, liberal no, liberal radical. Liberal radical. Bueno, acá un poco lo que dice Diego es, bueno, Juntos por el Cambio no va a hacer nada, es así, con la macroeconomía. Claro, la pregunta fue, ¿hay alguien que pueda cambiar esto? Exacto. ¿Y Diego qué dijo? Mirá, yo realmente... Por un lado tenés, las opciones que hoy en día están en la oposición. Por un lado tenés a Mauricio Macri, que a lo mejor se junta con Patricia Bullrich. Los dos fueron gobiernos, los dos cuando asumieron a final del 2015 recibieron un país que era Suiza al lado de esto, con problemas económicos y sociales que parecía Suiza al lado de esto, con un contexto internacional, el mejor de la historia, y hoy en día, en el 2020, final del 2023, va a recibir un mundo más complicado que de los últimos 40 años y no hicieron nada de lo que tenían que hacer. Del otro lado te juntás con Rodríguez Larreta, que para mí es el peor político de Argentina, suma burócratas tras burócratas a un organigrama, no es nada personal, que crece, aumenta el gasto público, aumenta el tamaño del Estado, aumenta la base imponible, vamos a hablar de a uno. De la recaudación. Diego, hablemos de a uno. No te voy a permitir que me digas. Escribiendo la realidad. No te voy a permitir que me digas. Déjala hablar, por favor. Yo te cuento, tengo 30 años en el sector público, soy economista, diplomática de carrera. Acabo de trabajar. Hablemos de a uno. Eso es inmoral. 30 años en el sector público habla de tu inmoralidad. Perdón que te lo diga. Está bien. Bueno, porque vivís fuera de la ética de la propiedad privada. Es una falta sin de respeto. obtener tus ingresos. Mira, de vos no darle me viste trabajando en la frontera. Diego, estuviste trabajando en la frontera, en donde tenés que ir a visitar a los presos, en donde tenés que contener a los argentinos. Vamos de a uno porque si no... Tenemos tiempo. Tenemos tiempo y nadie nos corre. Quienes nos están escuchando no entienden nada. Cintia. Mira, justamente yo creo que tenemos que salir de esta crisis con consenso y con diálogo. Y claramente el próximo gobierno va a tener que ser un gobierno muy amplio, que sume muchas voces, porque, a ver, vos puedes decir que de esto no se sale. Yo creo
Y sé que de esto se sale, porque gracias a Dios tenemos una Argentina de un montón de recursos naturales y de recursos humanos y tenemos todas las posibilidades de salir. Entonces yo celebro que haya elecciones, yo celebro que haya una oposición que se esté armando, escuchando distintas voces, y yo celebro que que vengamos de distintos lugares con distintas ideas, pero trabajando por los argentinos que necesitan tener un futuro. Y eso he sido convocada por Horacio y por un espacio muy amplio para que desde nuestro partido más valores, aportemos nuestras ideas. ¿Y saben algo? Justamente, y por eso estoy presidiendo en este momento el Consejo Social, nosotros hacemos política desde la acción. Y yo dije, nosotros siempre... Vos sos cristiana evangélica, ¿no? ¿Cómo? Sos cristiana evangélica, sí. Soy cristiana evangélica. Correcto. Sí. Con lo cual, digamos, también es posible mantener, vos no sé qué ideología tenés, pero digo, todas las ideologías son posibles mientras uno las dice con respeto, ¿no, Diego? Vos tenés tu idea... Yo estoy explicando... Como hombre de la libertad. Pero acá lo que es la esperanza. Bueno, ahora Diego. Escuchemos. Diego, tu momento. Te cuento. Se llama la ética de la propiedad privada. ¿Qué implica esto? Solamente es moral y ético cuando vos obtenés tus ingresos a partir de lo que provees, lo elige espontáneamente tu prójimo y lo paga voluntariamente tu prójimo. ¿Y por qué es solamente ético de esa manera? Porque quiere decir que las dos partes ganan. Porque vos le das a tu prójimo algo que tu prójimo subjetivamente valora más de lo que él te entrega, y vos del otro lado hacés la parte complementaria. Vos le entregás algo que vos subjetivamente valorás menos y recibís algo que subjetivamente vale... Bueno, ahí hay pero ¿qué sucede? Cuando vos trabajás en el Estado, vos te financiás coactivamente a partir de la violencia, a partir de la recaudación de impuestos. Y tu trabajo nadie lo demanda espontáneamente, nadie lo elige y nadie te hace pago voluntario. Vos estás, perdón, Diego. Entonces, Diego, estás hablando entonces de un Estado mínimo, ¿no? De la necesidad de tener un Estado mínimo. A ver, justamente el problema es que el Estado es violencia y sus burócratas trabajan y viven fuera de la ética de la propiedad privada. Entonces, ¿qué hacen? Todo lo que hacen, lo hacen sin darle nada a nadie, que ese alguien lo demande espontáneamente y elija pagarlo voluntariamente. Entonces, los ingresos de un funcionario de 30 años provienen de la violencia. Bien, Diego, no, se entiende tu punto. Quiero preguntarle algo a Cintia y después que participe Jorge Forí, sí, porque Jorge que Forí va en tu línea, que fue criticado, que es el tema de, estamos hablando de reducir gastos, sí, claro, en el Estado, eso nadie lo duda, ¿no? Hay un Estado, después podemos mostrar un cuadro en donde, bueno, tenemos un Estado excesivamente elefantiásico. Y Rodríguez Larreta acaba de incorporar varios funcionarios, pero los más resonantes son Martín Redrado, Silvia Los Penato, Waldo Wolf y ahora Cintia Houghton. Todos con una historia de años y años de vivir de lo ajeno. Cintia. Bueno, yo estudié 20 años para ser diplomática, digamos, todos mis estudios los hice en la educación pública y yo le agradezco al país por haberme dado esa oportunidad y tiene que ver con un contrato social. Eso es un bien. Contrato social fue un bien que me dio la sociedad argentina de poder educarme en la educación pública y llegué a donde estuve. Volviendo al tema del Consejo Social, en mi caso, es verdad, yo tengo un contrato, me está pagando la Ciudad de Buenos Aires, yo salgo de la Cancillería Argentina. Yo te pago. Ganaba un sueldo en la Cancillería Argentina, y el mismo Estado pasó de pagarme, en vez de desde la Cancillería, a pagarme por la ciudad, y gano menos. Así que mi compromiso está, el Consejo Social ya estaba creado por la Ley de Ministerios en el 2019, hasta el momento nadie lo había puesto en función todavía, y nosotros tenemos muy en claro cuál va a ser nuestro objetivo de trabajo en este primer año de gestión, y tiene que ver, por supuesto, cuando uno habla de lo social, el abanico lamentablemente es infinito, y nosotros nos vamos a enfocar en 4 temas que sabemos que hay mucha preocupación en la gente está viviendo situaciones que hoy están invisibilizadas y que nosotros lo vamos a poner, que tiene que ver con la adopción, tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad,
tiene que ver con las adicciones y tiene que ver con los adultos mayores. Bien, quiero poner... Sí, a Jorge Fori. Sí, a Jorge Fori, Sí. pero quiero mostrarles algo A ver, que tiene dale. que ver con el tema de los gastos del Estado para que Diego y Jorge, por supuesto, y también Cintia lo miren. Mira, esto es lo que... esto es nuestro Estado, ¿no? Es... ahí tenés el empleo público no financiero, más de 3 millones de personas, otro tipo de empleo. Vamos bajando. Esto es lo que el Estado gasta, ¿no? Que llega a la emisión de más de 31 millones de cheques. Esto es lo que gasta. Vamos un poquito más rápido, por favor, si es posible. Lo que gasta en seguridad, lo que gasta en jubilaciones y pensiones. Ahí tenés más de 5 millones de beneficios. Recordemos que 3 millones los incluyó Massa de gente que no había tenido aportes. Programas sociales, más de 21 millones. Y vamos a ver lo que da la cuenta. No estamos hablando de 21 millones de personas que reciben planes, sino de 21 millones de planes. Más de 31 millones de beneficios, es decir, de cheques que el Estado emite. ¿Cómo se desarma esto? Jorge, tu mirada primero. A ver, me parece que tenemos que hacer algunas aclaraciones porque si no, esta conversación es un tanto irreal. Primero que nada, no comparto la visión reduccionista que presenta aquí el economista, porque creo que el Estado tiene una razón de ser. El Estado tiene que ser eficiente. El Estado tiene que ser un repartidor dentro de las voluntades de un conjunto societario como es la Argentina. No hemos inventado la rueda, esto viene desde prehistoria y todos los 2000 años que llevamos, donde las sociedades se organizan en estados. Algunos más eficientes, otros menos eficientes, con democracia, sin democracia, con dictadura. Primero que nada, la señora es una señora particularmente muy formada y por lo tanto no es ninguna vaga que cobra a expensa de tus, porque no hemos revisado las cuentas de cómo invertís vos tu dinero. Después le voy a contestar. A ver, contesta cuando quieras. No. Punto 1. 2, ella cumple una función que le ha asignado la Ciudad de Buenos Aires en este momento. Tiene un contenido social que me parece altamente importante que tengamos una mirada sobre ese punto. Tenemos un Estado sobredimensionado, ineficiente. Yo voy a hablar de lo único que sé. Bueno, es lo que acabamos de ver, porque claro... A ver, yo voy a hablar de lo que sé. Yo fui canciller y la Cancillería está sobredimensionada, tiene un gasto inefectivo y no damos los resultados que tiene que ser. Me imagino que otros ministros podrán venir Los y hacer embajadores, por ejemplo, ¿cuánto cobran en la Argentina? A ver, no sé, por decir, ¿no? Salarios bien, mal, ¿Cuánto altos, cobra bajos. un embajador? ¿Cuánto? $15.000. A ver, sí. ¿$15.000? $15.000 más o menos. Depende de dónde esté. Depende de dónde esté asignado. Sí. Lo importante es el resultado. Está bueno porque se están sacando todos los trapitos al sol. ¿Necesitamos? Creo que no. No hemos sabido ser y tenemos que hacer una autocrítica nosotros como diplomáticos, los que nos hemos formado, porque ahora hay toda una cantidad de diplomáticos que son señores que pasaban por la puerta, eran intendentes, militantes, dice. concejales. ¿Cómo? Militantes. Militantes, lo que sea. Y como no lo encontraron con Chavo acá, lo fletaron para una embajada. Lo cual es muy malo, porque son gente que no tiene ninguna experiencia, no tiene formación, no saben cómo hacer su trabajo. Pero volvamos, no perdamos el foco. El Estado argentino tiene que ser revisado. Y yo creo que el próximo gobierno, una de cuyas posibilidades es que sea Horacio Rodríguez Larreta el candidato presidencial dentro del espacio de Juntos por el Cambio, y habrá otros que tendrán que definirse y demás, Patricia, el propio Macri, si decide ir, venir o volver, perfecto. Ese nuevo gobierno tiene que pensar una Argentina diferente. Pero precisamente, Jorge, estas incorporaciones que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta frente a un Estado que está sobredimensionado, ¿no va en contra de lo que la gente quiere? A ver, puede ser para una tarea específica que la puedan hacer de mejor forma, porque la estructura no la está haciendo eficazmente previamente. No estoy metido dentro de la estructura de la Ciudad de Buenos Aires como para decir es bueno o es malo. Las 4 personas que se mencionaron son gente muy capacitada. Martín Redrado, economista, ha sido vicecanciller en alguna etapa, tiene una trayectoria como tal. Waldo Wolf es un diputado político, un tipo que tiene un compromiso con los ciudadanos. No me acuerdo cuál es el cuarto nombrado. Yo lo que quiero es establecer una regla de juego, porque es interesante el debate. Sin que no nos ofendamos, no gritemos entre nosotros, que podamos escucharnos. Es la mejor manera que la audiencia puede tomar cada uno de los conceptos. Es rico el debate, porque es rico el debate. Al ex canciller Jorge Furi, porque es un campo de economista, que usted no lo es. Le cuento.
el Estado es un monopolio y todo monopolio está condenado a crecer detrás de su renta extraordinaria. Y si el monopolio es el monopolio de la ley, o sea, yo te digo qué tenés que obedecer, es el monopolio de la seguridad, yo te voy a buscar si desobedeces, y es el monopolio de la justicia, yo te siento en el banquillo y yo te juzgo, ese monopolio crece más que ningún otro monopolio detrás de su renta extraordinaria. ¿Cuál es la renta extraordinaria? La renta extraordinaria es el gasto público, los impuestos, la recaudación, la base imponible, la emisión monetaria y el endeudamiento, que son impuestos futuros. Entonces, en ese marco que corre detrás de la renta extraordinaria, la contraprestación, como es un monopolio, son servicios cada vez más caros y de peor calidad. O sea, peor seguridad, peor justicia, peor relaciones exteriores, peor educación, peor salud. De hecho, todos los programas de este tipo están hechos porque todo esto funciona cada vez peor. Ahora, hay un teorema de von Mises que demuestra la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. La imposibilidad del socialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado está condenado a crecer y ser cada vez más grande. ¿Por qué? Diego, y resumo, sí. Porque el Estado, como nada de lo que hace lo hace con demanda espontánea y pagos voluntarios, no tiene sistema de precios. Y al no tener sistema de precios, no sabe qué producir, cómo producir, dónde producir, de qué calidad producir. Por eso está condenado a hacer todo cada vez peor y llenarnos de organigramas y de empleados públicos que se pasan de partido político a partido político, se pasan de puesto a puesto. Es mentira que hay independencia de poderes porque pasan de diputados a ministros, de ministros a subsecretarios, de secretarios a canciller, de canciller a senador, lo que sea, no importa, nada personal. Entonces, a ver, el Estado que funcione bien, que sea eficiente, está demostrado praxeológicamente en el mundo de la economía que es helado caliente. Y la política, vos decís que la política no resuelve los problemas. Entiendo, digamos, que tenés una mirada que por momentos es un poco extrema, pero es cierto, es verdad, que hay una distancia entre los políticos y los representados, ¿no? Quien ingresa a la política vive muy bien. Digo, el otro día, por ejemplo... Es que no son nuestros representantes, no hay contrato de representación. Bueno, hay una distancia, ¿no? Si no, miremos lo que cobra las jubilaciones de Cristina, lo que cobra Cristina Fernández y el resto de las jubilaciones. Tal vez por eso hay cierto divorcio, ¿no? ¿Coincidís, Cintia, con que hay un divorcio de la ciudadanía con la política que no resuelve sus problemas también? No, a ver, totalmente, pero creo que se mezclan como muchos conceptos, ¿no? Una cosa es el tema de la economía, otra cosa es el sistema de una democracia que se sostiene con 3 poderes, que es lo que eligió la historia para la Argentina, lo eligió la sociedad argentina, y es el sistema que hoy tenemos, y la verdad que nosotros lo vamos a defender. Más allá de que muchas veces... Eso, perdóname, eso obviamente que nosotros, es ustedes sí, pero ¿no? me pareció que pero me parece que pero... acá hay un punto que le interesa mucho a la gente, que es que es cierto, una de las cosas que dice Diego es, bueno, la gente que hace carrera en la política, a ver, cuando vos vas a ver intendentes que están toda la vida, bueno, el caso de Mario Ishi, que hoy habló de los parásitos, lo podemos escuchar, ¿no? si Lo te podemos parece. escuchar. Totalmente. Y ahora seguimos con este debate. A ver, ¿qué decía Mario Ishi? Pero este país, con el trabajo que hay, y la falta de gente de mano de obra que tenga que venir a trabajar, no lo está pudiendo hacer por la gran cantidad de planes sociales que hay. Hay que dejar, compañeros, aquellos les digo que tienen un programa y no van a trabajar, ni hacen la contraprestación, ni se presentan, ni tampoco lo podemos encontrar cuando lo relevamos, decirle que hay que dejar de ser parásito y garronero en este país. Hay que ponerse a laburar, compañeros, porque es la única forma de salir. Basta de garroneros en el país. Que vengan a laburar porque hoy mano de obra hay. No quieren laburar. Y encima cortan y piden más beneficios de los que están teniendo, que solamente es un paliativo para las crisis sociales. Entonces, querido presidente, son mentiras que no hay laburo. Son mentiras porque acá hace falta mano de obra como acá en todo el país. Vaya al norte, no pueden cosechar porque no hay mano de obra. Vaya a donde vaya a Mendoza, San Juan o vaya a Entre Ríos, falta mano de obra. ¿Por qué? Porque están los planes sociales que no dejan que la gente trabaje. Probablemente vivamos en un péndulo, porque en los 80 también había un Estado muy grande que se lo achicó a un extremo en los 90 sin capacidad de reciclar a esas personas que salían del Estado por las privatizaciones, ponían un parripollo y después querían volver al Estado, volvieron. Ahora de nuevo nos pasa lo mismo, el Estado se agrandó con el kirchnerismo mucho y muchos dicen que en verdad los mejores
de la actividad privada, pasan al Estado y pierden plata. Pero hay una gran camada, como bien decís, Laura, que tal vez no se pueden ubicar en la actividad privada, que es ultra competitiva, y pasan al Estado y tienen asegurada su supervivencia. ¿Qué pensás, Cintia? Mira, primero que hay mucha gente que en aquel momento en el que se vayan todos, como fue mi caso, dijimos, necesitamos otro tipo de políticos, digamos, algún tipo de reemplazo, y yo me moví y fuimos muchos, digamos, los de nuestra generación, que entramos en la política con una vocación de servicio. Ahora, cuando yo escucho lo que dice un intendente como ella, digo, pero es... si hay un valor que necesitamos ver en los gobernantes es honestidad y es transparencia. Y esto es burlarse de la gente. Esta señora además parece que no estuviera, digo, él pertenece a un gobierno que multiplicó. Pero que multiplicó y lo está diciendo adelante exponencialmente. Que se enorgulleció, un gobierno que se enorgullece de seguir aumentando los planes sociales. Y lamentablemente lo que sí es cierto es que la gente te pide trabajo. Si vos vas al conurbano, y yo conozco los barrios y los barrios más duros, Villa Itatí, Solano, Virrey del Pino, o sea, no alrededor de la General Paz, bien metido adentro, hay muchísima gente que te dice, si yo tuviese un trabajo digno, te aseguro que dejo el plan. Entonces, ahora, por esa gente vale la pena esforzarse. ¿Vos creés que Larreta puede cambiar realmente la Argentina en el sentido que estamos planteándolo? Que puede mejorar la macroeconomía, que tiene el coraje de meterse con los Moyano, por ejemplo, que son una estructura mafiosa en la Argentina. Una persona no nos va a sacar de la crisis. Acá lo que necesitamos es un gran espacio político con muchos referentes, con muchas ideas, con mucho diálogo. Vos recién hablabas de Moyano. En realidad acá hay que dialogar con los empresarios, con los sindicalistas, con los académicos, y hay que trabajar y con los gobernadores. O sea, hay que ser realistas. De esta crisis no se sale solamente con una persona. Ahora, lo que sí necesitas es un liderazgo que sea muy amplio y un liderazgo que se juegue para lograr ese cambio por el cual la gente lo va a votar. ¿Vos decís que se puede acordar con algunos sindicalistas que tienen un negocio? Pueden acordar. ¿O los dirigentes de la pobreza? Pablo Moyano que te dice que se va a incendiar la calle. ¿Cómo se puede dialogar? Yo quiero decir que hay algunos sindicalistas que están muy dispuestos, que entienden, ¿sabes qué? El sindicalismo necesita, digamos, trabaja para los trabajadores. Los trabajadores en blanco necesitan empresarios que los tomen. Entonces, hay un modelo que hace que de repente todos estamos necesitando estar contenidos en el sistema. Y esos sindicalistas que entienden que hay un sistema que tiene que contener a todos, porque los empresarios también entienden que es necesario que los trabajadores estén bien. Los empresarios también lo entienden. Por la seguridad. Olvidando de un elemento muy importante. La gente. La gente es la que pide hoy que tengamos una Argentina distinta. Independientemente que sean empresarios, sindicalistas, académicos, estudiantes, lo que fuera. Hoy la gente dice, esto no aguanta más y tenemos que cambiar. Y hay una disponibilidad o disposición de que vamos a tener que hacer todos sacrificios. Y esto se va a manifestar dentro del sistema democrático. Jorge, los argentinos hemos elegido pero una visión es esa, que coincide más con Cintia, y otra visión es la que tiene Diego, que es una visión distinta. Le preguntábamos, todo se inició por... Para vos, ¿cuál es la salida, Diego, en este contexto, donde vos hablás solo del liberalismo radical? No, yo creo que el problema... O sea, no sos anarco-liberal como Milei. Es peor. Toqué algún punto. No, para nada. Me está mirando con... No. A ver, ¿qué país? Le voy a hacer la pregunta, le voy a contestar porque sabía que iba a hacer eso. Sí. Tu razonamiento es falaz, porque vos te ubicás en el siglo XVIII y vos decías, o siglo XVII, ¿en qué país los reyes rotan cada 4 años y los vota la gente? ¿En qué país el sistema productivo no se hace basado en la esclavitud? Y la respuesta era en ninguno. ¿Qué quiero decir? Que nada está bien o pasa a estar mal porque no exista en ningún lado o exista en todos lados. Ese razonamiento es un problema epistemológico, porque tenés un error de razonamiento intelectual. Es falaz. Siguiendo con esto, el punto. Que yo creo, el problema es el sistema. Perdón, no acepto tu aseveración, pero bueno, el problema es el sistema. ¿Ok? Vos tenés un sistema donde tenés 3 niveles de Estado, en el cual tenés Estado-Nación, Estado-Provincias, Estado-Municipios. Vos tenés 2.300 municipios, 24 provincias, Estado-Nación. Tenés 2.200 legislaturas, tenés 2.000
200 intendentes, tenés 24 congresos provinciales, tenés 24 gobernadores, te voy a agregar una cosa, 360 ministerios. Para un poco, Entonces, un segundito, Cintia, no, digo, por ejemplo, con el tema del caso de los planes sociales, además de todo lo que estás diciendo, hay provincias tan feudales que hasta la clase alta, amiga de los gobernadores, cobran planes, por ejemplo. Obviamente. Pero totalmente. Pero yo iba a decir, entonces, ¿qué necesita el sector privado? El sector privado, por ejemplo, tiene una casa en la costa y esa casa le cobra impuestos el intendente, el gobernador y el presidente a través de bienes personales por medio de los 3 niveles de Congreso. O sea, Consejo Deliberante, Congreso Provincial y Congreso Nación. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué pide la gente? Como bien dijo el ex canciller Furi. Pide, por favor, achíquennos la base imponible. Achíquennos los impuestos, bájennos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llamamos, como decía Houghton, que lo vengo escuchando hace 51 años, nos sentamos al consenso, nos ponemos de acuerdo. Bueno, listo. Yo pago de mi bolsillo, alquilo la cancha de River. Y pongo, porque solamente, a ver, 2.200 legislaturas, 2.200 intendentes, 24 gobernadores, Congreso Nacional, 24 congresos provinciales, para que entren, tengo que alquilar la cancha de River. Entonces yo agarro el nombre de todo el sector privado, como dice Furi, y me acerco al medio campo y digo, señores, le venimos a pedir, por favor, a rogar, como dice Houghton, del consenso, que hagan lo que queremos que hagan, pero ustedes no quieren hacer ni les conviene. ¿Por qué? Porque queremos que uno solo nos cobren impuestos sobre la casa y los otros 2 se abstengan. Entonces, ¿qué sucede? Los 2 que se abstienen pierden poder político, pierden poder económico y el negocio de la política, del cual viven hace 30 años los burócratas de carne y hueso, se derrite y se quedan sin laburo. Pero te pueden tildar de antipolítico, Diego. Pero claro. Y no, hacen muy bien. De antidemocrático. ¿Y de antidemocrático? No, señora. Porque el problema de la democracia representativa es que no hay contrato de representación. Es mentira que son nuestros representantes. ¿Por qué? Porque un contrato de representación se firma. O sea, no es secreto. Un contrato de representación es voluntario. Cualquier contrato firmado a punta de pistola es nulo. Bien. Bueno, y el voto es obligatorio bajo amenaza de castigo si no votaste. Entonces, un contrato de representación tiene cláusulas de monitoreo y de auditoría. Vos podés ver el legislador. Está bien, estás metiendo ya en un tema más filosófico. No, pero es la madre de todos los problemas. Entiendo, vamos Entonces, a volver la democracia sobre tiene eso, que ser, Diego. Tiene que ser directa y con nombre y apellido que la tecnología lo permite, ¿ok? Y en administraciones mucho más pequeñas, ¿ok? El liberalismo siglo XXI dice que el Estado-Nación se debe desarmar. Bueno, es no una lo dice propuesta. Giacomini. Vamos a volver sobre esto que Con secesión. tenemos tiempo. Hablando de, del tema de las instituciones. El momento de Hugo Machiavelli se pregunta si se puede gobernar por decreto. Exactamente, y acá tenés un buen resumen en imágenes de lo que está pasando en la Argentina. ¿Qué ves en la línea inferior? ¿Ves a alguien que tiene una idea? ¿Ves a un ejecutor como el ministro de Justicia Martín Soria diciendo que por decreto hay que eliminar o cambiar el Consejo de la Magistratura? ¿Ves a el presidente Alberto Fernández enviando o anunciando el primer día de este año, en el que llevamos 17 días y parece que pasó 6 meses, diciendo que obviamente va a iniciar un juicio político a la Corte, y Capitanich que redobla la apuesta? Capitanich tal vez responda como nadie a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque Capitanich dijo esto, escuchá. Lo que uno está observando es que este bloqueo político e institucional de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, respecto al no tratamiento de otras iniciativas legislativas para generar el bloqueo respecto al juicio político, denota claramente la connivencia. A mí me parece que hay 37 iniciativas legislativas que hay que buscar el máximo nivel de consenso, pero si no hay consenso, creo que por el consenso social y ciudadano que esto tienen, hay que ir y trabajar en materia de interpretación por el decreto de necesidad de urgencia. Claramente el gobierno lleva al extremo al sistema. Estamos hablando del sistema acá. El sistema está en crisis. El sistema democrático, la república, las instituciones.
Aquí aparecen dos instituciones. Arriba, la institución representada por la Corte Suprema de Justicia. En pleno embate, tienen un ataque hacia los supremos. Pero también el Poder Legislativo está en crisis. ¿Por qué? ¿Por qué es posible gobernar por decreto? Claro que sí. La Constitución del 94, la Constitución reformada en el 94, establece en el artículo 99, inciso 3, que el gobierno puede, a través de los decretos, cambiar la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de la Magistratura. Esto está establecido. Excepcionalmente, puede considerar, el concepto se llaman circunstancias excepcionales, que cualquier situación, lo que está argumentando Capitanich, por ejemplo, el bloqueo al Congreso, atención con esta palabra, han instalado en el oficialismo que la oposición tiene bloqueado el Congreso, porque dijo que no va a dar quórum a ninguno de los proyectos enviados mientras se siga con el embate a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿puede ser considerada esta una circunstancia excepcional? Por supuesto que sí. El gobierno puede entender que es una circunstancia excepcional y puede por decreto modificar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura. Pensá que frente a la vuelta de la selección argentina decretó un feriado nacional. Consideró que esa era una circunstancia excepcional. La discrecionalidad, en este caso del gobierno, genera un nuevo globo de ensayo que no estaba previsto y que es inesperado a esta altura, para lo cual hay que prestar mucha atención. Solo hay 4 temas por lo cual el gobierno no puede hacer todo por decreto, que son los temas electorales, ahí no se puede meter, para eso está el Congreso, los temas políticos, los temas tributarios y los temas penales. Pero el gobierno, si determina llevar adelante las reformas por decreto, lo puede hacer y está reemplazando, en este caso, al Poder Legislativo. Entonces, el gobierno puede gobernar por decreto y avasallar al Poder Legislativo, está avasallando el Poder Judicial, pero nos tiene con un peligro porque el presidente que comanda este barco tiene ideas que cambian todo el tiempo. Y si no, mira, te lo recuerdo. En un almuerzo, ¿qué iba a hacer con la Corte? Nada, ¿qué voy a hacer con la Corte? No, bueno, pero la Corte, nada hay que hacer con la Corte. La Corte tiene 5 jueces dignos, los 3 que quedaron de la gestión nuestra y los 2 nuevos. Nada hay que hacer con la Corte, absolutamente nada. Hay que dejar que la Corte funcione. ¿No te escuchas selectivamente? No lo tomes mal. Dice que no va a pasar eso. No lo voy a hacer eso. Lo quiero grabar por la tele. Grábelo, soy un hijo de un juez. Respeto el Estado de Derecho. Este fallo tremendo que ha sacado la Corte. Es un fallo de imposible cumplimiento. ¿Por qué es de imposible cumplimiento? Un fallo que carece de fundamentación de muchas cosas. Porque yo veo sus fallos y sus fallos tienen fundamentos. Por ahí no me gustan los fundamentos, pero son fundamentos. ¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte? Cualquiera que cree derecho, aunque sea recibido con un montón de cuatros, sabe que esto es un escándalo jurídico. El gobierno desconoce un fallo de la Corte Suprema. Esto no tiene antecedentes en los últimos años. Lo quiero grabar por la tele. Grábelo, lo vamos a guardar de recuerdo porque no me va a poder retrucar nada. Porque yo no miento, que miente es Macri. ¿Cuál es el verdadero presidente o el verdadero Alberto? Selig, ¿no? ¿Te acuerdas de Selig, la película de Woody Allen? Decía el otro día nuestro colega Joaquín Morales Solán una columna que tenía una ironía, ¿no? Alberto Fernández, un método de borrado muy particular en su cerebro, ¿no? Que borraba lo que había dicho el día anterior y al otro día volvía a empezar. Pero fíjate qué interesante el debate que se produce esta noche. Es un debate entre los liberales y Juntos por el Cambio. Ahí está muy bien. Del gobierno ya hablamos, sabemos lo que piensa, se reúne con Maduro, quieren avasallar sobre los otros poderes del Estado. Del gobierno sabemos, pero acá nos encontramos con un debate inesperado. Porque Diego Giacomini dice, nada de lo que pueda hacer la oposición va a cambiar este escenario, ¿no es cierto? Un poco, a ver, lo que vos decís, Diego, que más o menos lo que hace Alberto y Juntos por el Cambio es más o menos lo mismo. Yo lo voy a explicar. ¿Es esto? Que lo que vienen haciendo lo mismo hace 14 años. A ver, Cristina, para llegar al 10 de diciembre del 2015 sin ahogarse y llegar al borde, hipotecó el futuro. O sea, puso el cepo, perdió 42.000 millones de dólares de reserva, llegó, perdió Scioli, ganó Macri. Macri, para llegar al 10 de diciembre del 2019, endeudó primero en los mercados al país, después sacó el crédito con el FMI, originalmente por 57.100 millones, llegó al 10 de diciembre de 2019 hipotecando el futuro. Llegan esto,
sobre empapado diluvio. ¿Y qué hacen? Tenés, por un lado, Massa que patea para el 2014 o intenta patear 16 billones de deuda en pesos de corto plazo. Tenés, al mismo tiempo, tenés las LELEC y los pases que suman 15 billones, que es una bomba que no le va a explotar a este gobierno, que se va a tener que hacer cargo el que venga después. Tenés a Guzmán que a los bonistas Nueva York y al FMI, a los bonistas Nueva York le dijo, mira, no te pago nada, todo se concentra entre el 2024 y el 2034. Y al FMI le dijo, todo se concentra entre el 2026 y 2036 y préstame más. Con lo cual, hoy no podemos pagar 1.000 millones de dólares y al próximo presidente, por año, le vencen 9.000 millones. Y si es reelecto, le vencen 19.000. O sea, le vence casi 10 veces en el primer mandato y casi 20 veces lo que hoy no podemos pagar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos patean para adelante la pelota. El problema es tan grande y todos son responsables acumulando facturas sobre nosotros. ¿Todos son responsables de la misma manera? ¿Qué sucede? El que viene después siempre tiene que cometer atrocidades más grandes y agrandar más los problemas porque el problema que recibe también es más grande. Quiero que Jorge Forí responda porque está poniendo a Macri en la misma... Me gusta en la porque los economistas tienen esta virtud. Tiran cifras, tiran cifras. Sí, es una máquina de tirar cifras. Pero a ver, dejan a todos perdidísimos. Pero cuando hablo de filosofía me critican también. Yo ahora tengo el uso de la palabra. Y ese Forí. uso de la palabra es los problemas que tienen los sucesivos gobiernos argentinos son una acumulación de los errores que venimos cometiendo, por lo menos en mi mirada, hay una desde hace coincidencia. 60, 70 Pero años. él acaba de poner en pie de igualdad a Macri con el no lo es, kirchnerismo. porque Macri recibió, él en alguna intervención previa dijo que Macri había recibido un país maravilloso, que la verdad que no existió. Comparado con el que va a recibir. A ver, Atención. si el presidente se vuelve a presentar, puede ser que sea aún más difícil. Pero el país que recibió, enormemente complicado, en el plano que corresponde a esto que estamos discutiendo. La economía y las finanzas argentinas no funcionan de una enorme cantidad de años y vamos acumulando deuda tras deuda y hay que ver cómo se maneja. Eso no quiere decir, como lo entiende, saquemos al Estado porque son todos unos inútiles. Yo creo que no, yo creo que el Estado tiene un rol, lo que tiene que hacer es ser un Estado eficiente, que no lo es, pero lo puede ser. Hay gente que está preparada y vuelvo a decir, quienes más van a hacer el monitoreo o la auditoría de esto es la gente. La gente está harta de que no respondamos integrando cualquier estructura del Estado a lo que ellos necesitan. Y eso está ocurriendo ya en el día a día. Bueno, por eso, de hecho, y en esto sí le doy la derecha a Diego, hay tanta distancia con la política, hay tanto desenganche con la política, ¿no? Sí, a ver, él dice la que gente está el voto es una cosa política compulsoria, que nos obliga, con un contrato. A ver, cuando yo voto, elijo algo. Pues me encantaría tener contratos individuales para 24 millones de habitantes donde cada uno pusiera un plieguito de lo que le gustaría en particular. Técnicamente se llama participación. Bueno, ¿no? yo participo y en mi participación, con mi voto, si yo no quiero a ese señor Machiavelli, no la quiero a la señora Laura Di Marco. Muy bien. Pero Machiavelli puede hacer lo que quiera, se da vuelta y dice lo que quiera. No, tú no puedes hacer lo que quiera. El error es dejar que se haga lo que quiera. Si no hay mecanismo para impedirlo. Sí que lo hay. No. Tenemos un Congreso, tenemos asociaciones de todo tipo que debieran... Que la gente se queda muy quietita en su casa es un error. Si yo no estoy de acuerdo como empresario con esto que están haciendo, por ejemplo, ahora de mandar a monitorear a los muchachos de Moyano los stocks que tiene cada supermercado, señores, son empresarios. Pónganse los pantalones y salgan a defender lo que ustedes entiendan y tienen además congresales. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por cobardes? No, ¿Es creo cobarde que la clase estamos en empresaria? una cosa medio acomodaticia donde de todas maneras yo me llevo un poquitito y con eso sobrevivo. Entonces, bueno, no nos quejemos. ¿Cómo yo me llevo un poquitito? Los empresarios de la torta general. Ah, bueno, pero todos son parte del problema. No es un robo, pero se queda contento con lo poquito, con lo que puede ser. Un poco de pereza y otro poco de complicidad o desidia. A ver, creo que hay una especie de decir, esto no va a cambiar. Lamentablemente, esto va a cambiar. Bueno, entonces estás coincidiendo en un punto va a con cambiar Diego. por voluntad o porque se nos va a caer el país encima.
Cintia. Mira, yo lo que creo es que hay que entrar en el sistema justamente para hacer esas reformas que se han planteado, porque es cierto que en la Argentina el costo de la política es enorme. Es cierto que hay un montón de concejales en la provincia de Buenos Aires, es cierto que hay legislaturas que tendrían que ser unicamerales en muchas provincias, o sea, es enorme. Yo lo viví con mi partido, Valores para mi País, en estas elecciones, un partido muy chiquitito, no saben lo que cuesta una elección, la fiscalización, la impresión de boletas, o sea, es cierto que el sistema político en la Argentina es oneroso y que hay que hacer una reducción y hay que hacerlo más eficiente y eso se puede hacer, pero desde el sistema. Y yo en ese lugar voy a estar peleándolo y voy a trabajar para que esto se reduzca. Ahora, se mencionó antes el tema del tema de gobernar a través de decretos. Perdón, quiero citar a Félix Lonigro, que es el constitucionalista que opina que las circunstancias excepcionales son posibles, aunque el costo político será muy grande para el gobierno. Perdón, me olvidé de ese dato. Sí, claro, que la Constitución lo permite en el caso del Consejo de la Magistratura. Es que justamente una cosa es que se permita y otra cosa es que, o sea, no todo lo que está habilitado conviene. Y la verdad es que gobernar por decreto, cuando hay posibilidades de un diálogo, esto demuestra, y vos hablaste mencionaste la palabra discrecionalidad. Digamos, el gobierno en la Argentina se mueve con demasiados márgenes de discrecionalidad. Y las sociedades que funcionan, los gobiernos que funcionan, son los que tienen reglas claras. Por ejemplo, lo vemos en el gran debate de la ley de coparticipación. Si tuviésemos un debate sincero entre todas las provincias de una nueva ley de coparticipación, elegida por los representantes del pueblo, una nueva ley de coparticipación, eso ya es una regla y lo único que hay que hacerlo es aplicarlo. Ahora, cuando no se aplica, empezamos a debatir todo. Sí, a ver, yo te digo algo que la gente seguro se está preguntando, que es, a ver, cuando Macri asume, mucha gente tenía mucha esperanza y finalmente no pudo hacer las cosas de lo cual Macri hoy se arrepiente, no pudo hacer las transformaciones con la velocidad que él hubiera querido. Yo lo entrevisté hace poco y él lo que me decía es, bueno, pero lo que pasa es que yo tenía minoría en las cámaras, no podía hacerlo. Entonces, ¿qué le va a pasar al próximo gobierno si no gana de una manera contundente? Tiene que ganar de una manera contundente para poder gobernar por 4 y más 4 años. No hay transformaciones de esta sociedad en solo 4 años de mandato. Esto es algo que nos quedó de la Constitución del 94. Pero vos hiciste una mención, Hugo Machiavelli, bastante delicada. En el artículo 99, las 4 causales de excepcionalidad que no se pueden tocar. Tributario, penal, a la primera que se me escapó, y político. Penal, político, electoral. Y electoral. Perdón, hacerle un juicio a la Corte Suprema sin saberse bien por qué, no es político. ¿Qué cosa es política para poder decir, esto lo hago por decreto de necesidad de urgencia? Por amor de Dios. Cambiarle el Consejo de la Magistratura, cambiar la Corte Suprema, alterar. La sociedad argentina dice, che, mi problema no es la Corte Suprema, mi problema es inflación, inseguridad, no tengo laburo, no como y además esto pinta para estar muy mal. Esas 4 causales que parece, bueno, el gobierno lo puede hacer. No lo puede hacer porque la sociedad argentina dice, señores, dediquémonos a lo que necesitamos, a dar de comer, a resolver los problemas de la gente y que haya trabajo y seguridad. No ponernos a discutir porque ahí en el artículo 99... Sí, bueno, esto es la desconexión con la gente de la que estamos hablando. Volvamos a lo esencial. Te quiero preguntar algo que te preguntó Fori, que te preguntó en qué invertías, cómo eran tus números. Y yo te quiero preguntar algo más. Si te consultan políticos, ¿o qué políticos te consultan? No, es muy cómico porque me consultan economistas que se metieron en la política, que te cuento, conozco a todos, absolutamente a todos. Cuando un economista venga y te diga, yo laburo ahora el doble y gano un cuarto de lo que ganaba en el sector privado, primero y antes que nada te está mintiendo. ¿Sí? Y sobre todo si pasó mucho tiempo, los conozco a todos. Porque, a ver, ahí emergen 2 problemas. Si vos durante 8, 10, 12 años trabajás el doble y ganás un cuarto, o sos bobo o me estás intentando tomar por bobo. Y generalmente no son ni bobo ni ellos, ni yo tampoco. Entonces, ahí emerge la primer mentira. ¿Ok? Sí, me consultan y es muy interesante, porque cuando están in office,
dicho fácil, Sí, en gobierno. en gobierno. Sí, lo traducí porque hay gente ¿qué te por ahí parece que- esto? Y cuando vos le sugerís algo, te dicen abiertamente, ¿y nosotros qué ganamos con esto? ¿Yo de qué me beneficio? La gente está adoctrinada Estás en creer hablando de que, la pará, gente- estás que los hablando- políticos gobiernan por y para algo que no existe, el bienestar general. Son seres humanos como nosotros. Ellos se meten en la política Perdóname, persiguiendo su propio Diego, bienestar. en pará, contra que nuestra, queremos entender porque esto. viven de nosotros. ¿Estás hablando de economistas que de Juntos por el Cambio De todos los o partidos. de todos los De partidos? todos, de todo, conozco O sea, ellos te dicen del yo que gano peronismo, con de esto. Juntos por el Cambio, Que más de más y allá de los de- libertarios, todos absolutamente Que todos. quieren hacer su negocio. Que Diciendo. todos quieren hacer Es su más, negocio. mirá, Soy economista. Ya sé, te conté. Mirá, Mi partido conozco a valores Larreta para y mi conozco país. a Esper. Diciendo. Es como ser ayudante de campo de Bilardo y de Menotti. Nada puede salir bien ahí adentro. ¿Entendés? O sea, son el agua y el aceite. Pasar de uno a otro, juntarse los tres, nada bueno puede terminar. Es el banco de suplente con Menotti y Bilardo juntos. Diego, No, está no hay diciendo salida. Diego cosas, son graves, ¿no? Lo que está diciendo es grave. Es muy grave. Y la verdad que, bueno, yo como economista estoy en un partido político que hemos creado, que es Valores para mi País. Me siento súper orgullosa. Hemos sacado 263.000 votos en la provincia de Buenos Aires y casi te ¿Y quién puedo decir... define los valores? Y casi te puedo decir... Vos, los mismos del partido, Pero, por porque yo puedo tener supuesto, valores diferentes a tuyos. Nosotros, Sí. ¿sabés dónde Ah. se basa lo nuestro? En la doctrina Pero social lo cristiana. decís para el Tenemos país, un no, modelo... no son valores Bueno, para ese- son ese- propios, Diego- no para imponerlos a un tercero. Diego, Eso es- hacen los conservadores. pero no quieren Diego- el Estado debatir. para imponer a todos No, sus no, valores. pero no es el Estado, es su partido. Es prefiero el no nombre debatir. que tiene su Construyen un partido para acceder al Estado. Bueno, Lo que quiero decir ahora es que hable ella, si no, Diego, no podemos Bueno, listo, mantener sí, tenés razón. Digo que justamente ahí está, es casi el modelo de lo más cercano a un voto directo, porque de los 263.000 votos que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, casi 200.000 los conozco por nombre y apellido, porque los fui a buscar puerta por puerta. Y yo sé que yo les decía, vamos por esto, y me acompañaron por esto, porque sabían que quizás no entraba. De hecho, no entré como preguntó por los diputado valores. Pero nacional. perdón, acá acaba de decir algo muy grave, Diego, que es que Dijo muchas cosas muy graves. Dijo que los economistas que lo consultan, que están en la política, Pero no- cuando él le da pero una... Bueno, Pará. Todos me serán dicen los que que lo ganan un cuarto y consultan. laburan el doble. No, que No, te- quieren hacer un lo que negocio te ahí. dicen es No, que... no, ¿de cua- qué me sirve a mí ¿De electoralmente? qué me- No. Ah, ok. ¿Qué? ¿De Lo qué- aclaro. ¿Qué nos sirve como gobierno? ¿En qué nos beneficia como gobierno? bien. ¿Qué nos sirve electoralmente? Lo corrijo Ah, porque si bueno, quedó en la duda. Lo vuelvo Sí. a repetir. ¿De qué nos Bien. sirve a nosotros electoralmente? O sea, no a la gente, sino a su partido. Claro, esta política económica nos sirve para llegar al 10 de diciembre. Bueno, pero ¿está mal que te pregunten eso? A ver, lo que pasa... Digo, una fuerza lo que política pasa que quiere... muchas veces lo que ellos... quiere acumular la poder, no mayoría está de las mal. veces lo que perciben que sirve para llegar al 10 de diciembre, lo expliqué antes, en realidad lo que genera es esconder los problemas debajo de la alfombra y agrandarlos. Entonces, y veremos cómo nos arreglamos después. O sea, como verás, no, y lo dejo bien en claro, no estoy hablando de ningún negocio económico Entiendo. personal de ningún economista. Sí, estoy hablando de conveniencia De cortoplacismo, Hay algunos- de cortoplacismo. de política. A ver, Hay termina algunos, síntesis. hay algunos que ven los problemas y hablan de los problemas. A mí me gustan los dirigentes que ven los problemas y trabajan para buscar las soluciones, por lo menos de lo que pueden lograr. En este caso nosotros desde el Consejo Social, de aquí a futuro, vamos a hacer un gran esfuerzo para transformar quizás una pequeña realidad en el debate público, pero muy importante para la vida de las familias. Por ejemplo, el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, en donde casi en todas las familias hay algún familiar que tiene algún problema de discapacidad y hoy en día la sociedad todavía no es inclusiva como para poder contenerlos en las escuelas, darles la igualdad de oportunidades para que tengan una salida laboral. Nosotros vamos a estar trabajando en eso, vamos a estar trabajando para que los niños que hoy están en instituciones, que son 2.200 niños que están en instituciones y tenés 2.700 familias anotadas para poder adoptar, que haya un sistema que los junte. O sea, vos lo decís más que hay rápido alguien que... posible. Hay gente que hace y hay gente que habla. Hay gente que habla y que habla mucho. ¿Te referís a alguien en ¿Te referís a Diego? No, No, yo si hago Hay algo muchos, pero no es importa. ayudar al sector privado que se defienda de las políticas públicas, de todas las políticas públicas y sus pésimos resultados en términos económicos y financieros, que les hace cada vez más difícil hacer negocios, ganar dinero, ¿Sabes cuál es? generar producción y empleo. Jorge Eso Foría sí tiene atrás se valor. ríe. ¿Por qué te reís, Jorge? Porque creo que está haciendo un aporte para el sistema que tiene que funcionar
donde él es un asesor del sector privado para que se defienda de lo que él entiende que los errores del sector público. La ética de Ahora, propiedad privada se llama. No hay una... Germán Hoppe. No hay... Sí, es una de las muchas modelos de ética, es uno de los Bueno, muchos pero el sector privado es agredido, está bien lo que dice. No es agredido. El sector privado tiene dificultades, el sector privado no... Digo, por este gobierno, los impuestos es agresión, el impuesto inflacionario es agresión. Confiscado. El endeudamiento es elevación del costo de capital y usted me dice que el Estado no agrede al sector privado. Por favor, es cómico lo que está diciendo. Y usted, perdóneme. Que a usted le gusta de agresión es muy teatral. Pero... Teatral trabajar 7 meses para un amo y solamente 5 para uno. Bueno, se nota que usted fue mucho tiempo empleado público, por favor. Esto pasa en muchos lugares, en otras partes del mundo, y hay una discusión de cuál tendría que ser la... Pero vamos a la esencia de esto. Vamos. Tenemos que tener mecanismos como para que el sector privado, asesorado por gente de una extrema lucidez como él, puedan defenderse, encontrar vías para decir, no, señora, sí, por ese lado yo no voy. Pero dentro del sistema que tenemos. Y el sistema que propone Maduro, que viene a, no sé si a influenciar eso ya, al pensé que nos habíamos olvidado que yo venía a hablar de la... Yo no terminé hablando de economía tampoco. La avanzada de... La verdad que es una locura. Esto de que nosotros, Argentina, país que dice yo tengo un patrimonio de derechos humanos, yo soy un país por esencia democrático, que invitemos a Maduro, a Díaz-Canel, al nicaragüense para venir acá, a un lugar que básicamente es, yo te doy un micrófono, decís que sos lindo y dale para adelante. ¿Argentina estará endeudada de algún modo con Venezuela? A ver, no tengo ninguna duda que hay plata que nos han prestado para H, B, C o D y hay una especie de simbiosis ideológica. Esta locura de Maduro de proponer ahora un bloque con Colombia, Perú, Brasil, porque llegó Lula, nosotros, no sé quién más me estoy olvidando, para hacer un bloque para el bienestar, poniéndonos en grupo para defender a China y a Rusia. Es una especie de locura total que lleva adelante y que acá no salgamos a decir nada, como que tampoco salgamos a decir nada de esta iniciativa de Evo Morales de crear un movimiento de apoyo a sus iniciativas cocaleras. Argentina no es un país cocalero, no consume coca en particular, tiene una producción, pero no es el objetivo de la sociedad argentina y él va a venir acá, un expresidente y nosotros no decimos nada. Ahora, Diego, lo que está diciendo, ¿no? Digamos, esta cumbre o esta reunión de la CELAC donde la Argentina parece pegada a la Venezuela chavista. ¿No te parece que eso la diferencia mucho de una fuerza política como Juntos por el Cambio, que se referencia en Europa, en países desarrollados, en Estados Unidos? El G20. Digo, Juntos por el Cambio se tiene que referenciar primero en Argentina. ¿Qué es lo que hace? Bueno, está bien, y pero... dice, miren, para ser mejor Argentina tenemos que hablar con Está bien, no pero con digamos, aquello. a ver, los modelos de Juntos por el Cambio son modelos de países normales, desarrollados, donde funciona la seguridad, donde hay libertad, donde hay división de poderes, mientras que el kirchnerismo se referencia en dictadores que violan los derechos humanos. ¿No te parece que ahí hay una diferencia? Sí, pero hay un error de diagnóstico importante de ambas partes, porque los problemas económicos sociales de Argentina son tan grandes que el 95% de las soluciones tienen que venir de mirarse el ombligo, o sea, mirar para adentro y ver todo lo que tenemos mal, porque ningún mundo nos va a rescatar ni ayudar, porque nadie nos puede ni rescatar ni ayudar, dado la magnitud de los problemas económicos, políticos y sociales que tenemos dentro. Ahora bien, dicho... Mi pregunta igual fue otra, ¿eh? Sí. Tu formulación de la política exterior argentina debe ser a partir de la realidad que tiene Argentina. Yo creo que, a ver, usted es el especialista en política exterior, yo creo que la clave de Argentina es resolver los temas de política y política económica doméstica primero y antes que nada, porque desde el mundo exterior la solución no va a venir a provenir. Yo te lo firmo, yo te lo firmo. A ver, dijo que los privados no tenemos mecanismos. Hay supuestamente un mecanismo Perdón, ¿querés explicar los mecanismos? Sí. ¿Lo explicás? Sí, seguro. La Corte Suprema de Justicia... No, Diego, espera, tenemos que ir a un corte. Estamos muy... lo explica ahora, bueno, que lo explica. La Corte Suprema de Justicia es supuestamente estamos muy la acelerados institución acá. y el mecanismo que tiene que protegernos a los privados del avance del Estado sobre la propiedad privada y la libertad. Jamás juzgó que el Bonex,
que el corralito, que el corralón, que la especificación asimétrica y que el cepo 1 y el cepo 2 son enormes violaciones a los derechos individuales, a la propiedad privada, sino que siempre se hace la sota o falla en línea con el poder político del Ejecutivo de turno y solamente se le anima cuando percibe que está en decadencia. O sea, ¿por qué digo esto? Porque las instituciones supuestamente de la división de poderes, de los frenos y contrapesos de la democracia argentina, no funcionan, no existen, pero no ahora. Con los ejemplos que di, hace 40 años. No sé por qué Jorge se ríe. Sí, no sé quiero por qué preguntarte, Jorge Diego, se ríe. si alguna vez te vas a dedicar a la política. No me respondas ahora porque Cintia Houghton quería decir algo. No, yo lo que quería decir es que acá en Argentina muchas veces debatimos sobre modelos, pero en realidad hay algo que nos ha cruzado a lo largo de los años y es la corrupción. Entonces, no hay modelo que funcione siempre y cuando haya un sistema corrupto que esté enquistado en el medio. O sea, si yo como economista te digo, tenemos que ir a las privatizaciones, pero después los entes de control no funcionan, la plata se fue al exterior y el modelo y el sistema no está brindando un buen servicio, no funcionó. ¿Por qué? No por el modelo, por la corrupción. Si yo te digo hay que estatizar, pero en realidad los sueldos de la empresa estatal son exorbitantes, en donde la plata de esa empresa en realidad se está usando para la política, no estoy hablando de que este modelo de estatización es bueno o es malo. La corrupción hace que no sea eficiente. Entonces, mientras haya corrupción en la política, en las empresas, en la sociedad argentina, no vamos a poder, digamos, no vamos a poder debatir sobre modelos. Y también, muchas veces, como recién mencionabas, hasta en las decisiones políticas hay mucha corrupción. Cuando lo escuchaba recién a Ishi hablar de los planes sociales, digo, eso también es corrupción moral, ¿no? O sea, hablar desde ese lugar. Corrupción de la palabra. Corrupción de la palabra. Entonces, acá volvemos a nuestro pequeño partido, Más Valores, porque nosotros lo que siempre hemos predicado es que la política y los políticos tienen que ser ejemplo para que en esta sociedad en donde hay mucha corrupción, los primeros que tienen que dar el ejemplo son los dirigentes. Y bueno, hay un camino para recorrer. ¿Te vas a dedicar alguna vez a la política, Diego? A mí ya me ofrecieron ser candidato a diputado, a senador, director del Banco ¿De Central. qué partido? De todos. ¿Y? No, del kirchnerismo no. No. Ah, bueno, Va. todos no. ¿Vas a aceptar ¿Qué? alguna vez? No, va que. ¿Vas a No, aceptar para que alguna dijo va que. No. ¿Te ofrecieron de...? No, yo no creo en la política institucional. Bueno, No creo en el sistema político de Argentina. Perdóname, actual. ¿alguien cercano a este gobierno te ofreció algo? He sabido que yo soy amigo de un embajador en estos momentos. ¿Pero de quién? Que es economista. ¿Quién es? ¿De quién? Es un embajador, encima además lo tiraron a la Cancillería. Nosotros no perdemos nunca. Yo te empezaría tu labor reformatoria con tu amigo. Pero hermano, buscás en Google y te salta. Está lleno de embajadores. No. ¿Quién es ese amigo mío? No sé. He dado conferencias, he ido a trabajar a Nueva York con él. Tenía todo ese potencial, volver a la vida privada. Se llama Guillermo. ¿Embajador de carrera o de artículo 5? No, político. ¿Artículo 5? Bueno, ¿y él te ofreció algo en este gobierno? No, él se veía ministro de Economía en algún momento. Claro. Pero no lo fue. Diego Giacomini dice que nunca va a dedicarse a la política. No, y dice que este gobierno le podría haber ofrecido un cargo. Yo le dije, para mí no tiene que haber Banco Central, para mí no tiene que haber política monetaria. Y ahí entonces te dijo yo no puedo y ahí dijo ir al directorio de ningún Banco Central. Bueno, nos tenemos que ir, Diego, Jorge, Cintia. Cintia, gracias. Hugo, Un mañana placer. nos reencontramos. Mañana se cumple un aniversario de la muerte para la justicia, el asesinato del fiscal Nisman y Así también es. otro aniversario, ¿no? Otro aniversario que es 3 años del crimen atroz de Fernando Báez Sosa. Vamos a seguir con todo eso y con mucho más. Mañana te esperamos aquí a las 10 de la noche. Con más noticias a la noche. Esta mañana, que descanses. Chau. Chau.